Os doy la bienvenida al capítulo 10 de La voz del autor, donde, como siempre, damos la bienvenida, conocemos la obra, conocemos el camino que han seguido diferentes personas que han escrito, han publicado sus historias. Y hoy nos visita un autor, R.H. Melián Rude, que tiene varias obras publicadas, la vamos a ir preguntando, que es una temática que no hemos tocado de momento en el canal, porque tocan un poco la parte incómoda, hasta donde yo he leído de la humanidad, por así decirlo. Entonces, lo primero, Rude, muchas gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Como llevo adelantando, tienes varias obras publicadas. La ambientación, ahora te voy a preguntar más sobre ello, siempre va de la mano con la parte oscura de ciertas facetas humanas, sobre todo por lo que he ido viendo. Una cosa que te voy a preguntar lo primero, antes de nada, porque yo no lo conocía, es la plataforma. Tienes obras publicadas en Plumasi, es algo que yo no había entrado nunca. Entonces, ¿cómo se te puede encontrar ahí? Si puedes contarme un poquito de qué va esta plataforma o... Claro. Mira, Plumas es una plataforma que se lanzó en octubre del año pasado. Ujú. Empezaron en Threads, pues es un grupo de personas a moverlo y contactaron conmigo enseguida. Me pareció una plataforma interesante. Es algo así como Wattpad, pero más enfocado a todos los tipos de género. No está tan encorsetado en los fanfics ni el romance, es para todo. Ujú. Y está creciendo, es una plataforma bastante interesante en la que la gente puede leer, puede publicar, hay profesionales que ayudan a corregir los libros y me obliga pues eso, a tener una cierta continuidad, lo cual va muy bien pues eso, para forzarme a escribir y también para desintoxicar, pues si siempre estás escribiendo en el mismo entorno, cambiar va Claro, bastante bien. Y lo dicho, pues claro. Plumasi es una plataforma, está en la app y en la página web, plumasi.com. Claro, sí, lo estaba viendo, está bien, o sea, es interesante porque formas comunidad un poco y además te invita a que tengas esa continuidad de estar ahí agregando contenido, ¿no? con cierta Ujú, rutina. correcto. Es como Inspire, como Wattpad, muy similar, pero está diseñado por personas hispanohablantes, para Mm, hispanohablantes, y eso también hace que el entorno esté diseñado, pues eso, para fomentar el diálogo, hecho amistades a través de gente que te va leyendo, que te manda claro. mensajes, oye, Rude, mira, esto me ha encantado, oye, mira esto, qué locura has escrito. Eso es bastante gratificante por eso. Creo que uno cuando empieza a escribir, empieza a publicar y todavía no tiene una comunidad o no tiene mucha idea de cómo funciona, pues no conoce las plataformas. Entonces, existe Substack, existe Wattpad, existe Plumasi también, ¿no? Y ayuda muchas veces en el proceso, ayuda a la inspiración, ayuda a conocer a una persona que es lector beta, es lo que sea, y está allí y, oye, pues vas creciendo, ¿no? Vas avanzando con eso. Si quieres contarnos un poco de qué trata Rasgadura. No se puede desvelar demasiado porque la Lo que obra se pueda. hay un momento en el que hay un cambio completo. Bueno, Rasgadura primero me saca completamente de mi zona de confort. Yo soy de los de escribir en tercera persona, en pasado, lo habitual. Sin embargo, pues bueno, hablando con un amigo, hay una obra que él me recomendó, que es Dientes Rojos, y en plan de broma, medio se le digo, escucha, yo te hago una obra que es un personaje igual de repelente, pero que al mismo tiempo te cae bien. Ah, eso es imposible, Ajá, digo, yo te lo escribo. Y empezó así en plan de broma, me puse pues en plumas y digo, pues mira, me esfuerzo así todos los días a escribir un ratito sí. y lo voy elaborando. ¿De qué va Rasgadura? Rasgadura habla de la ruptura de la realidad. ¿Vale? Es decir, es Vale. un personaje, está escrito en primera persona y en presente. Lo dicho, eso me saca completamente en mi zona de confort. Lo cuenta Ana, que es la protagonista, y Vale. bueno, pues básicamente Ana, pues tiene una situación, ve algo bueno, el primer capítulo se puede contar, tampoco se desvela demasiado. Es una chica normal, asqueada de la sociedad en la que vive, persona que tiene problemas como todo hijo vecino, pues Sí. una treintañera que sus padres no hacen más que decirle que se les está pasando el arroz, que estudie, que se haga unas oposiciones. Ella está asqueada, trabaja en un almacén,
Además No, de le he visto, logística. me hizo gracia, le preguntaban si eres team frío o team calor. Son cosas que puedes directamente empatizar con Sí. lo cotidiano de hoy. Persona treintañera totalmente, pues eso, sí, un poco asqueada de ese tipo de cosas. Es claro, de una vida que te devora y que no te permite hacer ni cumplir tus sueños porque ni siquiera tienes sueños. Pues esa persona ve un suicidio en el metro y ahí se marca, hay un punto de inflexión en su día a día y empieza a ver al otro lado del velo, por decirlo así. ¿Qué es el velo? Pues el velo es la realidad que estamos acostumbrados a ver y hay más. Ahora, tampoco se puede contar con mucho más detalle, porque claro, evidentemente el resto de las cosas que pasan, pues bueno, es la evolución del personaje. Yo se puede decir que Claro. no es un personaje, no es una víctima, no es una persona que se deja llevar, todo lo contrario, es un personaje fuerte, pero es un personaje fuerte que no es una Mary Sue, ni muchísimo menos, o sea, no tiene nada que ver, y es un personaje al que le van ocurriendo cosas y que es verdad que la situación la va llevando hacia el final. En el final no puedo contar nada, evidentemente, pero cuando la gente lo termina de leer dice, ostras, si esta novela es de, no digo de qué, dice, y no me había dado cuenta hasta la última palabra. Yo, es que está Claro. diseñada para que la gente no sepa de qué está hablando, pero al mismo tiempo sepa de lo que está hablando. Es, Y eso ayuda a que sea desde la perspectiva de la protagonista en primera persona, supongo. sí, sí, y al mismo tiempo, todo el mundo que se lo ha leído, la mayoría, pues no tienes Sí. feedback del 100% de la gente que se lo ha leído, de las 100 personas que lo han leído en Plumas, pues mucha gente pues, te contacta. Oye, mira, Rude, que esto, que está, con lo mal que me tendría que caer Ana, me cae bien. Es que eso es de lo que consiste. Porque es muy fácil tener cierto feeling con una persona que es buena gente, que ayuda a las personas. Eso es muy fácil. Pero no, esta no. Esta es una persona que pasa de todo, pasa de todos, se enfada con su familia, con sus padres, el trabajo le cae mal a todo el mundo. Es una persona que está completamente alineada en la sociedad. Y puedes Y, empatizar con ella, supongo, al final, de alguna manera. y al final empatizas, pero no deberías. Es decir, si lo piensas en frío, dices, me tiene que caer mal. Y sin embargo, la gente le termina Qué guay, qué cayendo guay. bien. Y eso es el tema de cómo me puede caer bien esta persona con lo que hace, con lo que le pasa, con cómo se comporta. Ya, 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 ya. Qué guay, pues claro, ahí no puedo rascar mucho más porque ya se entrará en spoiler directo, pero es interesante la idea. Y es interesante también el ejercicio de salir de la zona de confort, porque al final a veces nos ceñimos en, no, 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 yo soy de este género, no, yo soy de escribir así, no, yo soy de tal, yo soy brújula, yo soy mapa, yo soy esto. Tú eres mm, lo que quieras ser. Y muchas veces ir más allá, creo, que te hace descubrir, por ejemplo, ¿quieres incomodar con la historia? ¿Quieres que se conecte mejor con un personaje? Oye, pues es que a lo mejor la primera persona en este caso te permite explorar algo más, pues eso, que te hace conectar más, que te hace sentir las cosas a lo mejor más directamente de personaje. Pues, ¿quieres conseguir una sensación mala? Cuéntame cómo lo está viviendo y a lo mejor eso te aporta una perspectiva diferente, ¿no? Porque más o menos ¿qué ha leído los primeros dos, tres capítulos? He leído primero solamente. Bueno, pues No después tiene- ya verás, no tiene nada que ver. Eso evoluciona y evoluciona de una forma completamente distinta. A mí me han preguntado una vez, pero bueno, si me lo comparas con un libro, ¿con qué me lo puedes comparar? Pues lo más parecido es Hellraiser de Cliff Barker. Y tú lees el principio y dices, no tiene nada que ver. Nada, Pero esto, sin embargo, la evolución, que no te, hablo en cuanto a las sensaciones, no lo que pasa ni lo que está escrito, no tiene nada que ver. Pero bueno, claro. es la evolución de un personaje. El personaje se dice en el tercer episodio, el tercer capítulo, no es un spoiler, nada. Es una persona que también tiene esquizofrenia. Se juega mucho también con. Describo lo que tengo que describir. Y eso hay a muchas personas que no les gusta. A mí me costó mucho escribirlo. A mí este libro me ha costado muchísimo porque a mí el gore no me gusta, pero el libro necesitaba una serie de escenas que tenía que describir y me Claro. puse a describirlas. Yo otro día, hace no mucho además, preguntaba en la red social, digo,
¿Dónde está la línea entre lo que es gore y lo que no es gore? Porque yo escribo fantasía. En la fantasía siempre hay escenas de acción, escenas de guerra, escenas de batalla, pues puedes lacerar un miembro, puedes hacer cosas. ¿Eso es gore? Pues hombre, en principio no. ¿Torturar a una persona porque la han atrapado a un prisionero? Pues a lo mejor ya sí. Supongo que depende de cuánto te ensañes con un, un personaje y cuánto de explícito seas a la hora de describirlo. ¿Por qué considerarías que esto sí que ya pasa ese límite? No puedo decirte demasiado porque eso sí que sería un spoiler completo, Sí. porque el libro parece los primeros 7 capítulos es una cosa, después hay un cambio muy brusco, lo que ahora llaman plot twist, que en realidad no es más que un cambio de la trama de toda la vida, que es donde se empieza a desarrollar, y desde el capítulo 8 al capítulo 16 es cuando eso cambia, Ujú. ¿vale? Empieza siendo un tipo de obra, en esos capítulos pasa a ser una especie de true crime, Vale. de cierta manera, y a partir de entonces ya cambia completamente y ya va ajustándose el registro hasta el último capítulo, que es donde te encajan todas las piezas y dices, ostras, pues mira, esta es una novela de esto, que no me hubiera imaginado al principio. Hay dos personajes que son muy potentes. Uno es Darian, que es un detective, un comisario de la policía, que Sí. no voy a decir nada, es un personaje que aparece en 5 capítulos y es un antagonista sin ser un antagonista. Y en teoría Vale. tendría que caer bien y al final termina cayendo mal. Es curioso que la gente se mete tanto en el papel de Ana que le termina cayendo mal el que debería de caerle bien. Ujú. Y el otro es Tigre, que es un gato gordo, inútil, que tiene la protagonista y que es una especie de contrapunto satírico, Vale. al propio personaje. Es una especie de Ujujú. reflejo distorsionado del propio personaje, que ese lo metí, pues eso, pues con el amigo este que te he comentado, Víctor, "Oye, es que no vas a matar al gato, ¿no?". Y yo, no, pero le vi que le gustaba tanto el gato que lo fui desarrollando y a través de esa dinámica le di un peso mucho mayor al gato del que inicialmente tenía en la estructura, ahora te hablaré como escribo si quieres, en la estructura de la novela, pues le da un peso muchísimo mayor. Claro, Y es un personaje muy divertido, la verdad. claro. No sé si quizá incluso en momentos que necesite un poco de respiro, un poco de alivio a la novela porque has pasado un momento de mucha tensión, volver al gato, volver a... hay recursos que son así, es decir, tengo este personaje, tengo este momento de respiro. Sí, porque si no, si es todo tensión, si es todo tensión, 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 luego cuando te hable de antes del nombre, antes del nombre hay 6 capítulos que son de pura tensión, que me lo dicen los lectores, los lectores beta, que están ahora mismo estoy con los ARC, que es que no llegábamos, que no llego, que me agobia tanto que hay un momento que tengo que cerrar el libro y decir, "Uf", y respirar y continuar. Y si es de fantasía épica oscura, pero no, mirar esto. Sí que es verdad que hay veces que hay que relajar, y el descubrimiento de Tigre, que además es un nombre irónico, porque es un gato gordo que casi no puede ni saltar ni moverse, pues sirve para Claro. eso, como una especie de aliviadero, pero que al final lo metí en la propia obra dándole un cierto peso adicional. Ujujú. Es mi único Sí, sí. personaje brújula que tengo en todo. Yo no sé escribir a lo que salga, nunca he sabido. Yo para poder escribir tengo que hacer una estructura con los capítulos, primero el cuerpo, los capítulos y después de cada capítulo ir extendiéndolo. Si no lo tengo planificado, no me sale nada nunca, no soy capaz. Y sin embargo, pues las partes del gato me salían y les iba poniendo y me encaja. Es eso, es el único personaje brújula que tengo en todas mis obras. Es curioso porque justo en el anterior capítulo, hablaba con Bárbara Arcos, que también es autora de novelas oscuras, en este caso es más, no es fantasía, sino que es novela negra y es un poco dura a veces, ¿no? Y es curioso porque hablábamos de exactamente lo mismo. Momentos de alivio, momentos de, pues es un poquito de la protagonista con su hermana, momentos de estar aliviados. Y decía lo mismo, esto es lo que escribo de forma dinámica, esto es lo que escribo sin haberlo estructurado. Pues momento de alivio, estoy con mi hermana, me río, ¿no? Pero esto que tienes en Pluma sí que es Rasgadura y La Dama Blanca. Hay más obras en Si camino, quieres te otras comento publicaciones aparte. brevemente. Tengo otra, Cuéntame. otra publicación que es la que estoy escribiendo ahora mismo en Plumas y que se llama Maldad, ¿vale? Ujú. Que básicamente es una historia que no está ordenada cronológicamente. Y ahora empieza diciendo nos falta ella y ella no se sabe quién es.
porque es el marido y vive con tres hijas y con la mujer. No se sabe qué ha pasado ni qué ha sucedido. Ujú, Y te va jugando. Y al mismo tiempo hay un personaje, que al final del libro se sabe quién es, figura no humana, que ujú. está hablándole al lector, y le está contando y hace una especie de interludios hablando sobre temas. Pues, por ejemplo, hay un momento en el que habla de las catedrales, y al final termina hablando de las casas de la gente. Otro que está hablando de cuando que somos cobardes cuando que no se pega al débil, se pega al que puedes. O sea, se ejerce la violencia contra el que se puede, no contra el que se quiere. Pues hay una serie de interludios, va hablando de los personajes, pues bueno, es bastante dinámica. Lo que pasa es que, claro, Mm, yo tengo ahora mismo los lectores locos, cada uno está diciéndome una cosa distinta porque nadie sabe lo que está sucediendo en realidad. Pues ella es la otra. Porque en ningún momento se aclara, juega mucho con la ambigüedad. Es una obra que está concebida y demás, evidentemente es de estructura, de mapa, porque si no es sí, imposible no perderse. Si no, si falta una chaqueta aquí es, si sale una persona con un anillo es para decirte si esta persona estás hablando en el presente, en el pasado, cuando son pequeños detalles sutiles que te ayudan a centrarte. Que de hecho, tanto maldad como rasgaduras es el mismo universo, por decirlo así, es un mm, universo oscuro. qué guay. Esas son las dos que están publicadas solamente en Pluma, sí. Plumasí. Ujú, La Dama Blanca es una ujú. obra que escribí, la primera obra que no escrita, pero sí he publicado, la publiqué en 2025, en septiembre, en Amazon, directamente de autopublicación, porque no me apetecía lo más mínimo ir mendigando por las editoriales en plan de, oye, me publicas, no me apetecía lo más mínimo. Yo he trabajado tiempo con editoriales, no es un mundo que me guste en el sentido de hay mucho cambio sobre lo que es el libro que te obligan. Entonces, Sí, como no me gusta, directamente lo autopubliqué para Amazon. claro. Y me contactaron los de Plumas y hace relativamente poco, un par de meses. Oye, Rude, ¿te interesaría? Bueno, RH Melian, que es como es el seudónimo, pero Rude. Oye, Rude, ¿te interesaría poder ponerlo esto a cambio de unas tintas en un proyecto de promoción? Mira, escucha, si yo ahora mismo estoy en una etapa en la que quiero que se me dé. O sea, yo Claro. no me dedico profesionalmente a esto. Y esto lo hago porque me gusta, pues porque por el tema del trabajo estoy a 450 kilómetros de mi familia y cada vez que tengo un hueco libre, pues ¿qué hago? Pues o escribo o bueno, me voy a andar o que me voy a poner a ver la televisión todo el día. Pues no. Eh, Tienes amistades ahí, pero eso es pues un domingo, ¿qué haces? Pues Claro. A ver, escribes. el que escribe suele ser porque quiere escribir, porque no es lo más, no es el negocio más lucrativo del mundo, no es, tengo una idea genial, me voy a hacer millonario. No, uno no empieza a escribir por eso. Además es que sabes que vas a dedicar una cantidad de tiempo, de esfuerzo, de revisar, de tal, que luego el que le gusta merece la pena, por supuesto, pero no porque te vaya a llover el oro. O sea, eso No, creo que de momento también es un tema que no estoy tocando últimamente porque quien esté suscrito al canal y siempre va a escuchar que siempre digo lo mismo. La escritura es muy vocacional, es una cosa que se hace porque se quiere, lo haces porque te gusta. Y todos los que pasáis por aquí es que al haber publicado sabéis cómo es el proceso y no hay quien piense lo contrario de momento. sí, no, está claro, a ver, siempre puede aparecer la persona que tenga la suerte, que sea el producto de marketing que está buscando la editorial de turno. Yo, como yo escribo lo que yo quiero escribir, yo sé que eso a mucha gente no le gusta. O sea, yo lo tengo muy claro. Es decir, una editorial, no, es que tienes que escribir sobre esto y sobre esto. Pues yo lo siento mucho. Yo no voy a escribir sobre lo que creen que quieren leer los lectores, que es verdad que la mayoría quieren leer esto. Yo voy a escribir sobre lo que yo quiero escribir Claro, y buscaré a mis lectores. Y si no soy capaz de llegarle a nadie, pues entonces estoy escribiendo para mí. claro. Afortunadamente sí, no tengo un grupo de miles de seguidores, pero tengo 15 20 seguidores que todos los días te preguntan cómo, oye, cómo vas, que ya te buscan, te preguntan, oye, lo siguiente. Pues bueno, pues eso te gusta, y que te dicen, pues me ha tocado tu libro, me ha dejado reflexionando durante muchas horas. Pues eso es lo que te llena en realidad. Eso es lo más bonito. ¿Sí? Vamos, espero no cambiar nunca esa mentalidad de que lo que quiero es que se transmita
lo que yo quiero contar y lo que yo quiero que se sienta a la hora de leer lo que voy escribiendo. Además, volviendo a lo que hablábamos al principio, esto de no trabajar con una editorial y autopublicar te da una libertad que te permite incomodar, porque las obras, por lo que estoy viendo, todas tienen ese tema, un poco ese núcleo de lo oscuro, el sufrimiento, Entonces, si quieres, cuéntame un poco sobre esto, si es algo que nace, que es como vamos a señalar la parte más cruda, más... A ver, quien me conoce sabe que soy completamente distinto a lo que escribo. O sea, es todo Ujú. lo contrario. Soy una persona eh, que le gusta mucho el humor, que soy súper optimista. Sí. Eso es el yo. Pero cuando escribo, de toda la vida, desde que tenía 12 años, empecé con los primeros relatos, siempre me ha gustado un poco la parte oscura del alma. Yo no he estudiado psicología, pero siempre me han dicho que tengo mucha capacidad para interpretar psicológicamente a las personas. Ujú. Y de hecho, pues soy una persona muy empática, siempre veo lo que le gusta a la gente, lo que no le gusta, lo que le duele, lo que no. Y eso me hace que hay una parte que me gusta desarrollar, que es la parte psicológica de los personajes. Además, es donde más tiempo tarda. Alguien te dice, es que Rude terminó, se me ha hecho un poquito pesado, has alargado esto un poquito ya, pero es que lo tengo que alargar porque si no, no puedo escribir exactamente qué piensa el personaje sin decirlo, porque yo intento no utilizar demasiado narrador omnisciente, o Mm. si lo utilizo no de una forma demasiado clara, demasiado Sí, explicada. No me gusta claro. decir al lector, y es que Ana se sentía mal porque había... No, es decir, prefiero que ponga un gesto de asco y decir que hay un gesto de asco a explicarlo. Pues igual que Sí, cuando estoy hablando del lore, pues yo no... Yo tengo la novela de Antes del nombre, luego te hablaré de ella. sí. Yo no explico en ningún momento qué sucede. Es decir, yo estoy hablando de lo que hay y yo no explico que no se dicen horas. En ningún momento se dicen ni horas, ni segundos, ni metros. ¿Y cómo lo digo? Pues directamente yo cada vez que hablo, pues estaba una vara. Pues una vara y ya está. Y al final el lector tiene que entender por el propio venir que una vara pues es un metro. Pues eso. Entonces, ¿por qué escribo este tipo de novela? A ver, yo lo que escribo es ciencia ficción, sobre todo de Mm. tema crepuscular, Ujú. thriller psicológico, terror y fantasía oscura. ¿Por qué? Porque tienen en común la desesperanza. Ujú. Porque muchas veces cuando tú lees algo negativo te sirve para ver lo positivo de tu vida. Yo muchas veces escribo para que el lector, aunque esté viendo algo que es negativo, que es malo, que le genera zozobra, al final termina cerrando el libro y se siente mejor. Que al final lo que yo quiero que el cliente, el lector, se sienta mejor, que diga, ostras, pues mira, me he leído un libro, lo he pasado fatal, cierro el libro y estoy como liberado. Y es un poco un efecto algo terapéutico, por decirlo así. Sí, Es complicado, porque es complicado que con una obra que es muy cruda, muy dura, o que termina mal, porque estas obras terminan mal o no bien. Dejémoslo en no bien. No es, yo no soy muy de finales felices y de jolgorio absoluto y demás. Mi mujer, que también escribe, pues es lo contrario. Le gustan los finales muy bonitos, las cosas muy... A mí no. Lo siento, pero no. A mí me gustan las cosas que son crudas porque la realidad es cruda. Pero es cruda no porque sea bueno o malo, es porque es lo que es. Entonces, claro, mis personajes están creados para ser una especie de contrapunto de lo que no quiere el propio lector. claro. Y en función a eso es donde se fundamentan todos los libros, por decirlo así. Fíjate que me estabas hablando de thriller, de fantasía, ciencia ficción y lo que tienen en común, y a mí todo el rato me estaba sugiriendo la palabra realidad. Es lo que estaba pensando. Digo, es que no es tanto lo oscuro, sino que me da la impresión de que es señalar lo real y que quizá incomoda precisamente porque está en nosotros, ¿no? Y cuando lo lees dices, es que esto no es fantasía, esto puede ser una persona Mm. que es así. No, estoy hablando por hablar porque no he leído, pero... Cuando termine el libro de maldad, te lo Ujú. lees y ya verás el final. Porque el final pretende cortocircuitar, perdón, al lector diciendo, ostras, y va por ahí.
Maldad es el que está en proceso, en pluma sí. Eso es. Perfecto. Vale. No, pero sí, lo dicho, o sea, al final también hay una cosa que es curiosa, que también lo has comentado, que es que muchas veces la persona que parece más pesimista, entre comillas, o que entra más al oscuro, luego lo conoces, es una persona que sabe ver la realidad, que ve las cosas buenas y malas, pero pese a ello, es una persona que disfruta del humor, que sabe ver las cosas. O sea, que tú sepas ver lo bueno y lo malo de la sociedad, de la realidad, y sepas plasmarlo en tu obra, no significa que seas una persona atormentada luego cuando terminas de escribir. Eso es una cosa que sí me preocupa. Dices, ostras, si la gente lee lo que estoy escribiendo, van a pensar que estoy zumbado, tal cual. Dices, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, que un personaje sea cruel y sea capaz de hacer barbaridades no significa que yo lo vaya a hacer. Es todo lo contrario. Yo me Claro, he criado jugando a videojuegos y yo no voy pisando tortugas. claro, efectivamente. Es con Super Efectivamente. Mario. Es exactamente lo mismo. Te entiendo además, no te entiendo perfectamente porque además yo dentro de lo que escribo, que también es fantasía, no es fantasía oscura, pero siempre la temática siempre gira sobre lo humano y lo humano muchas veces gira, si es fantasía, si hay guerra, si hay cosas, joder, pues la guerra te afecta, ¿no? Los títulos son, uno es culpa, el segundo es lamento, ¿no? O sea, son cosas que dices, no es bonito, no es optimista. Y yo soy una persona que suelo ser bastante positivo, suelo ser una persona alegre, ¿no? Pero la temática, lo real, lo que conectas, lo que empatizas es la culpa, el lamento, la pérdida, el dolor, todo eso es real, ¿no? Y está ahí. Entonces, bueno, es bonito sacar incluso lo malo al final de esa lectura que dices, pues la he terminado y, joder, me he quedado pensando, ¿no? Me ha aportado algo bueno dentro de lo... No te lo he comentado, aprovecho así Dime, el dime. momento para contarte por qué empiezo a escribir para publicar. Porque yo he escrito mucho. Yo, de hecho, de oficio soy periodista. Trabajo en Sí. algo que no tiene nada que ver, pero yo estudié periodismo, ejercí de periodista hace muchos años y me gusta, Ujú. me gustaba. Pero como hoy en día la realidad es la que te dicen que es y no lo que es, pues al final terminas desvinculándote totalmente de ese mundo. Dices, si Sí. tengo que darme las hechuras, por lo menos que no esté traicionándome a mí mismo todos los días. Pero bueno, yo he escrito desde siempre, he creado mundos, de hecho el de antes del nombre, que luego si quieres hablamos de Sí, un sí, poquito sí. más, es un libro que tengo en la cabeza desde los 12 años. Evidentemente ha cambiado muchísimo, ha cambiado el mundo una barbaridad, la forma, los personajes, pero la génesis de la novela, pues cuando tenía 12, 13 años fue cuando nació. Y bueno, yo siempre he escrito mucho. Cuando estaba, yo tuve un muy buen profesor. Yo estudié en Palma de Mallorca, en el CIDE, es un colegio de allí, un instituto de allí. Y yo tuve la suerte de tener uno de los mejores profesores de literatura que creo que hay en el mundo. El de Oh Capitán, mi capitán, del Club de los Poetas Muertos, se quedaba muy por debajo. Y estoy hablando de Miguel Masot, que en paz descanse, pero es una persona que a mí me rompió completamente los esquemas de lo que yo creía, de lo que yo no creía, y me hizo amar la literatura todavía más de lo que la amaba. Después, por las circunstancias, pues terminas, pues ganas unos cuantos premios en el instituto, muy bien, vas a la universidad, y en la universidad también muy bien, pero te vas desvinculando el día a día te Sí. come y dejas de escribir. O dejas de escribir, no. Dejas de intentar publicar. Escribes para ti, escribes un fragmento, un microcuento, empiezas a crear mundos en la cabeza y tienes un montón de mundos creados en la cabeza que no desarrollas. Y hace pues un año y medio más o menos, pues tuve un susto médico, que quedé en susto, Ujú. afortunadamente, pero fue un susto médico importante, y es cuando te planteas en el hospital a 450 kilómetros de mi familia y dices tú, al final, si me pasa algo, todos los mundos que tengo, todas las ideas que tengo, se van a perder. Digo que Ujú. seguramente no le interesan a nadie, pero yo quiero escribir. Y fue salir del hospital, fue en diciembre de este año, ¿no? O sea, del año pasado, de 2025, no, de 2024. Y digo, pues voy a empezar a escribir. Y me puse a escribir. Todas las ideas que he tenido muchísimo tiempo, por ejemplo, La Dama Blanca, pues es un libro lo tengo en la cabeza desde una fiesta con unos amigos que dijeron, oye, ¿no puedes escribir un libro que sea
elige tu propio final, en plan de broma. Y dije, sí, claro, pero estoy hablando de hace, pues, 20 años, perfecto, 15, 20 años, perfectamente. Pues de ahí, pues, es cuando lo retomas y lo tomas. No es el libro que quería escribir inicialmente, cambia siempre, siempre cambian cositas. No es el primer libro que quería publicar, pero sin embargo, pensé que era el libro más sencillo de publicar, porque no tiene ningún tipo de complicación, es una historia muy lineal, sí que es más abierto, luego sí que hablamos de ello, pero sí es más abierto, pero sin embargo es un libro que me permitía empezar a desarrollar, pues ponerme un poquito en marcha. ¿Qué me pasaba? Yo empecé a escribir y me perdía. Me empezaba a escribir y me perdía. Y en mayo del año pasado, en un momento determinado, pues que tuve un par de días libres y no me podía ir a mi casa porque no me da tiempo y demás, dije, pues escucha, voy a crear la estructura. Y creé la estructura. Y dije, ostras, pues con la estructura sí. Y cuando me di cuenta, al mes y medio estaba escrito el libro. Y dije, ostras. Después, bueno, está escrito el borrador del libro. Eso pasa 18 correcciones distintas. Se lo Pues sí, pasas a uno, se lo pasas a otro. Yo lo siento mucho. Yo pierdes dinero, porque pierdes dinero, pero yo quiero que me lo corrija un profesional. Sí, yo no tengo grandes faltas de ortografía ni grandes problemas a la hora de escribir, pero hay cosas que a mí se me escapan, como sí, te dijo el vecino. Y una segunda mirada, pues, y te siempre. gastas el dinero en una corrección, te gastas el dinero en una portada, que será mejor o peor, pero es el dinero en una portada y al final, pues tienes un producto que creo que es digno. Y que además, como es autocorrección, nunca paras de corregir, porque cada vez que ves una rata, tú no dices nada, pero tú la corriges y lo vuelves a republicar, lo corriges y lo vuelves a republicar. Y va Arreglas por la una quinta cosa y versión, de repente eso se es, rompe otra, se escoge, un eso formato se es, va por ahí. Es así. eso es. Pero bueno, y por eso fue por lo que empecé a escribir. Empecé a Sí. escribir realmente en serio en mayo de hace un año. A En serio, publicar, en porque serio. realmente escritor ha sido siempre, pero Sí, he escrito, pero escribía para mí. Pero muy de claro, escribo y lo borro. O sea, o escribo y no lo guardo. Eso lo he hecho claro. muchísimas veces. Pero porque, pues hoy, pero mira, voy a hacer un relato sobre una persona que se pierde. Se pierde, pero no he definido nada más. Pues esto, pues. O voy a hacer un relato sobre tal, o me cogía tres palabras aleatorias y sobre eso construía un cuento. Pero ya lo que es una narración, algo de más a partir del Claro. año pasado. No, te entiendo muy bien. Yo creo que además es una cosa que coincidimos muchas personas que hemos publicado alguna cosa, que es como no empezar a ser escritor cuando publicas. O sea, te entiendo porque yo igual tengo Google Drive con 1000 millones de notas, de reflexiones, de ensayo y tal, que jamás verá nadie. Ahí están. Muchas cosas que escribí se borraron y ya está. Un día, pues voy a hacer un relato de las adicciones, de lo que, porque, Mm. lo que sea. Y ahí se quedarán para siempre. Y claro, y te entiendo porque también tuve ese momento de decir, es que la vida pasa. Me gustan muchas cosas y si no las enseño, si no hago el esfuerzo de aprender, de moverme, de tal, pues seguirán conmigo, ¿no? Todas las cosas que voy aprendiendo a hacer. Entonces, bueno, no es lo mismo escribir que publicar. Escritor puede ser de toda la vida y otra cosa es que ahora haya dicho, voy a enseñar lo que hago y voy a darle forma y voy, como has dicho tú, a hacer algo digno con su portada, con sus cosas, que, como, que también es otra cosa que no quiero desalentar a nadie, pero es verdad que es una inversión. No quiero decir pierdes dinero, no quiero decir es un gasto, es una inversión y como cualquier idea de negocio, empiezas en negativo. Si recuperas o no, ya veremos, pero empiezas en Eso ya se negativo. verá, pero Es así. y no me quejo, que la Dama Blanca no ha funcionado mal, o sea, no ha funcionado, no me voy a jubilar con esto ni muchísimo menos, pero que no ha funcionado mal. He pasado de largo de los 100 ejemplares que dicen que vende un escritor, los he pasado de largo. Y hace meses ya, es verdad que ahora, como estoy con otros asuntos, como no estás empujando constantemente la obra, pues al final pues se para y hay que volver a moverla y esas cosas. Eso es normal. Pero no, lo haces porque quieres. Tú sabes que como inversión es posible que se recupere como todo. Pues mira, pues siempre tienes la esperanza de llegar a alguien que le guste mucho, empezar a hablar maravillas de los libros y al final terminará el boca a boca o alguien en un foro o llegará un influencer no sé qué que lo lea y le diga a su grupo de 10.000 seguidores, mira qué cosa más buena que he leído y
y funcione, pero no se hace por eso. No sé Si por eso. yo cuando me siento delante del ordenador a escribir, yo no pienso, ¿qué tengo que escribir para vender más? No, al revés, al revés. De hecho, casi que hago lo contrario. Es decir, si voy por aquí, esto es muy típico, eso es muy, muy marido, te voy a cambiar, dar la vuelta, cambiar esto, cambiar lo otro. Pues fíjate, que es un prisma que no, es un enfoque que no solemos usar cuando hablamos de editoriales o autopublicar, etcétera, pero me parece muy importante lo que estás diciendo porque es la libertad de decir, ya no solamente es el factor de me van a corregir, me van a llevar a eventos, van a hacer algo, o voy a tener que currármelo yo, invertir yo y moverme yo con mi coche, con mis libros. Es que hay un factor que es, quiero la libertad de poder contar lo que yo quiero contar sin que nadie me diga si esto vende más o vende menos. Y es verdad que yo espero, ya te digo, que nunca llegue ese día en el que esté pensando en esto lo voy a hacer así porque será lo que la gente luego comparta o lo que la gente luego... Es una cosa un poco... Pues eso. Sí, es complicado, es una barrera complicada. Tiene partes muy buenas y partes muy malas, porque a veces dices, vale, me he escrito una novela de 180.000 palabras que sé que lo va a leer 10 gatos, como quien dice. Pues vale, y además tengo el compromiso de hacer, es una saga, y por tanto yo tengo el compromiso, yo no soy GRR, Martín, lo siento mucho. Yo sí publico un libro que es una saga, aunque solo me esté leyendo una persona, lo voy a terminar. Lo siento, es decir, me parece que es una cuestión de compromiso. O sea, si yo empiezo a escribir una historia, la tengo que terminar. O sea, si yo empiezo a escribir maldad en pluma así, la tengo que terminar. O sea, quizás me parezca más o menos. Habrá momentos en los que no me apetezca nada escribir, pero lo tengo que hacer. Si es mi único compromiso con el lector es escribir. Si Claro, no lo cumplo, al claro. final, pues eso. Es un enfoque muy... Pues es un enfoque muy honesto. Es como debería ser. Escribo porque quiero escribir y el compromiso que he creado es que tengo que terminar lo que estoy escribiendo. Si no, ¿para qué estamos aquí? Bueno, si quieres, ya lo hemos adelantado varias veces, pero si quieres, vamos a hablar del Día del Nombre. El Día del Nombre es, ¿no? Lo que Antes del nombre, antes del nombre. Ah, perdón. El día antes del nombre. Antes del nombre está La Dama Blanca. Como libros más potentes está La Dama Blanca, que es el que ya está publicado, y Antes del nombre, que es el Antes de del nombre. fantasía épica, jura. Que Que dejarle esto, la primera Dama Blanca y después nos vamos ya antes del nombre. vale. La Dama Blanca está en Amazon, lo tenemos en Plumas y también. Uh-huh. Fantasía también. Es un thriller psicológico, pero con Vale. elementos de misterio gótico. A ver, siempre te pregunta la gente, ¿cuál es tu libro favorito? Además, yo no tengo un solo libro favorito, pero si tuviera que destacar uno, es uno que la mayoría de gente no conoce, que es Belmoz el Errabundo de Maturin, que es una novela gótica. De hecho, es el exponente de la novela gótica, aunque no sea muy conocido, junto con El Monje. Pues Ujú. es un libro que es un libro muy, muy filosófico, muy tal. Y La Dama Blanca, pues toma un poquito de esa, de esa, de esas raíces, por decirlo así. Pero sin embargo es un libro muy moderno, es un libro que está ambientado en la Antártida, que es Ujú. un, que es un paisaje que me enamoró desde que lo descubrí con los pingüinos en los reportajes de la 2 y con la cosa de Carpenter, en el Ártico, el terror de Dan Simons. Pues es una ambientación que siempre me ha gustado mucho, la soledad en mitad de la libertad, es decir, tienes todo a tu alcance y sin embargo al mismo tiempo estás completamente solo. Y sobre eso, pues hace muchos años, me acuerdo, pues empezamos un grupo de amigos, oye, ¿tú serías capaz de escribir un libro, de broma, una historia, hablamos de unos libros de historia, una historia en la que no sea el elige tu propia aventura, sino sea elige tu propio final, es decir, que con los mismos mimbres, el final tú lo puedas encajar de una forma u otra y que todo Ujú. tenga el mismo sentido? Y en plan de broma, pues dejamos, sí, sí, tal y cual, y lo dejamos ahí. Y es una cosa que ha ido dando vueltas entre eso y, bueno, lo típico, tienes un sueño, el sueño no tiene nada que ver, pero hay una figura que te parece interesante y lo rescatas. Pues con eso, pues empiezas a crear los mimbres, me pongo a investigar ya a fondo, pues a partir de enero del año pasado me pongo a investigar a fondo sobre la Antártida bien, es decir, me he pasado de horas leyendo libros, los de Scott, en Amundsen,
El terror de Dan Simon lo redescubrí de nuevo. Hay un montón de libros y gente ahora de los nombres. Te pones a leer un montón de libros, de historias, de reportajes sobre la nieve, Antártida, y digo, me gustó el escenario. Y es una historia de lo que pasa en una base científica, la base Skjold, que es de Noruega, que la gente me pregunta, ¿por qué Noruega? Pues luego lo diré. Es porque tiene una lógica. Si la gente se da cuenta de esos pequeños detalles, pues puede tirar hacia adelante. Y es un libro que empieza, pues eso, pues que empieza in media res, o sea, empieza en mitad de la acción Sí. con un grupo con 2 motos de nieve que están buscando pues a 2 desaparecidos que han salido cuando hay una tormenta de nieve en la Antártida. Cuando no tienen que salir, precisamente es cuando se marchan, no saben por qué se ha ido nadie, los buscan y de los 2 que se van, pues regresa solamente uno. Ujú. A partir de ahí regresa Jonas, que no Jonás, ni Jonas, es Jonas, que es como se pronuncia en noruego, que no es que sea un país que me apasione mucho, pero me pareció interesante esa ambientación para que sea un poquito más auténtica. Vuelve Jonas y el hermano Tobías, pues desaparece. Ujú. Tobías, no Tobías, Tobías, desaparece. Y a partir de ahí, pues es una trama en la que hay una parte de thriller muy, muy clásica, por decirlo así, pero hay otra parte que es que el hombre empieza a ver cosas y empieza a ver Ujú. una figura, que es la figura, no sé si se verá, en la portada del libro, que aquí hay una figura que es casi fantasmal, pues empieza a ver eso. Ujú. Y Pues no te dice en ningún momento si es verdad, es mentira, lo que hay de verdad, lo que hay de mentira. Se juega siempre con ese doble enfoque. ujú. Y sobre eso se va construyendo la historia. La historia tiene un final que no es que sea un final abierto, sino que se puede interpretar. El final es Vale. cerrado, es decir, lo que pasa al final, si sabes leer 2 más 2, me entiendes perfectamente lo que pasa al final. Hay quien no lo ha entendido, es verdad que. Pero hay un montón de pistas muy sutiles sobre lo que sucede. Y por eso yo Ujú. al final del libro le digo al lector que vuelva a leer el libro. Porque hay lectores que cuando se dan cuenta de un personaje, que es un personaje más, como todos los personajes, que cuando lo interpretan de nuevo dicen, ostras, era esto. Claro. Porque claro, el libro tiene una primera lectura que es la que el 90% llega y hay un 5% que encuentran otras lecturas distintas porque está pensado. Y hay, pues de los 300 libros que he vendido más o menos, que hayan contactado conmigo, porque no te contacta todo el mundo, pues habrá 3 personas que me han dicho, Rude, ¿esto es esto? Y dices, mira, sí, ¿has visto el final de verdad? Y dices, ostras, y le vuela la cabeza porque no es lo que quieren que han leído. Claro. Y me ha vuelto a hacer lo de, no voy a hacer la película, te hago un spoiler gordísimo. Dice, me ha vuelto a hacer lo mismo que me pasó con esta película. Y pues sí, porque en eso está pensado. Ujú. Ujú. Es un libro que es muy inmersivo. Yo en plan de broma decía que me lo pasé muy bien escribiéndolo, que lo escribí en julio, este libro lo escribí en junio, julio del año pasado con el calor y yo pasaba frío, porque es muy descriptivo, habla del Qué guay. frío, y te mete mucho. Qué guay, qué guay. Claro, ahora me estás haciendo pensar, cuando hablábamos antes de escritor brújula, escritor mapa y tal, es una cosa que yo nunca doy mucha importancia, la verdad, porque creo que es poco depende del género, un poco mixto todo el mundo, ¿no? A la hora de tal. Pero claro, en este caso, es que hay una estructura que tiene que estar desde mucho antes de empezar a escribir para que todo funcione como tiene que funcionar y que las migas queden donde tienen que estar y que todo eh, Claro. se puede intuir o no, y que esa segunda lectura sea la que te da el contexto que necesitabas. Eso tiene mucho trabajo previo, tiene mucho... Sí, no, no, yo tardo mucho más tiempo en preparar la estructura de un libro que en escribirlo. Claro. Yo escribir soy bastante rápido escribiendo, siempre lo he sido. Es decir, te llegas un domingo que no tienes nada que hacer, te vas a andar un rato, preparas la comida y 3 horas por la mañana y 6 horas por la tarde, pues has escrito pues 5 o 6 mil palabras perfectamente, porque Claro. como tiene la estructura al final es rellenar, después ya le das una vuelta, el lenguaje lo cuidas un poquito más, pero al final lo básico lo escribes relativamente rápido. 1.200 palabras por hora sin ningún tipo de problema, porque ya tiene la estructura. Eso sí, para llegar a esa estructura, te puedo decir que me rompo la cabeza. O sea, yo el libro de maldad, Sí.
fue un día que llegaba pues, a ver a mi familia, o sea, a Sevilla, estaba desvelado porque por el viaje me estaba durmiendo y me tuve que tomar un Red Bull y estaba con los ojos como un Monster, con los ojos como platos. Y me puse con el móvil ahí a escribir ideas, y cuando me di cuenta al día siguiente, digo, pues ya tengo la estructura del libro. Bueno, pues de esa estructura a escribir la estructura del libro he pasado un mes, o sea, porque la cosa es la idea, pero después hay que estructurarlo. Eso sí, ahora cuando yo me pongo, yo sé, me voy a poner a escribir el capítulo 25 y yo sé lo que tiene que pasar en el capítulo 25 prácticamente, que es que, mira, si Rebeca sale así o sale así, o entra de esta manera o entra de esta otra manera, pero ya los miembros ya están hechos. Sí que es muy importante que la estructura esté. Yo soy incapaz de escribir sin estructura. ¿eh? Yo admiro al que es capaz de ponerse, voy a escribir un cuento de terror, que salga lo que salga, pero no soy capaz de ponerme a escribir un libro Yo creo que sin una todos tenemos estructura que tener un previa. poco de todo. O sea, no creo que, yo creo que todos tenemos que tener un poco de todo, pero es verdad que depende del género y depende de lo que quieras contar. Claro, yo es verdad que soy bastante como tú en ese aspecto. De hecho, a veces que es complicado de explicar, incluso de hacerme entender, porque yo escribo sagas, o sea, todo, escribo una saga, ¿no? Entonces, en el primer libro pasa algo y dices, ¿esto qué viene? Y yo, no, es que en el cuarto tendrá, tendrá sentido. Porque he tenido todo un proceso previo de años, es que han sido años, de notitas, de cosas, de contexto, de tal, y esto pasa, y pasará, ya lo verás. Para nada, por al final, en fin. Pero sí, lo entiendo. Que la estructura es más tiempo que el proceso de ya plasmar la idea cuando la tienes clara. Sí. Y si la estructura funciona, funciona. Pero si en cuanto estás plasmando te das cuenta que la estructura has hecho algo mal, de eso ¿y ahora cómo lo arreglo? ¿Cómo puedo arreglar lo que está mal hecho? Y muchas veces te toca pues, cambiar parte entera de un libro porque no te has dado cuenta y la estructura no funciona correctamente. Que eso es el rompecabezas que he montado yo con maldad. Estoy ahora mismo, pues un rompecabezas que ni Tarantino. Estás hablando en 5 momentos distintos, con los 10 personajes que van interactuando entre ellos, que no saben lo que está pasando, que la situación es que la chica lleva un anillo o que la otra perdido una chaqueta, para situar un poco al lector. Y es una Claro. locura, es una absoluta locura. Pero bueno, es una locura divertida. Sí, eso sí. Y todo el pensar, el lucubrar, estar conduciendo y ir pensando mientras en el coche de lo que tal, todo eso es Y la placentero. satisfacción de cuando llegas a la escena y plasmas exactamente lo que tenías en tu cabeza. Sí, las mejores satisfacciones que tengo es cuando llego, antes del nombre, luego hablamos, Sí. cuando escribo el epílogo y el epílogo que escribo es exactamente lo mismo que tenía en la cabeza. Y lo he leído, es exactamente lo mismo. Digo, mira, lo he conseguido. He escrito un Qué guay. libro y es del principio al fin lo que yo quería escribir. Que ahora está en la editora no de estos profesionales que tú pagas para que te le echen una revisión y demás, que me va a decir, cambia medio libro y le voy a decir que no. Lo siento mucho, pero si tengo que cambiar algo, yo hay cosas que sé que funcionan mejor, hay cosas que sé que no terminan de funcionar en el libro en ese momento, pero es que sé que si esto lo quito, dentro de 3, lo que has comentado tú, si quito esta rama, dentro de 3 el árbol no te va a sacar un ojo. Lo siento. Cuando existe esa estructura, las cosas están ahí por algo. No sé si a ti te pasa, que estoy divagando un poco, pero no sé si a ti te pasa, pero a mí me está pasando últimamente cuando estos bloqueos a la hora de escribir, ¿no? Que teniendo todo muy claro, a lo mejor yo estructuro mentalmente como por nodos. Sé que tiene que pasar esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto, y luego tiene que acabar así. Ahora, he tenido un bloqueo de un tiempo en el que digo, sé que tiene que pasar esto, y esto, y esto, y esto, y en el momento en que ya por fin digo, voy a ponerme a plasmar todo esto, no tiene nada que ver con lo que llevaba 3 días pensando. De repente digo, aquí tiene que pasar, este personaje lo va a pasar fatal, y de repente digo, No te funciona. no me funciona. Digo, no le va a pasar nada a ese personaje, y esto que tenía que pasar aquí, este tío no lo voy a matar. Pensaba que sí, pero creo que no. Y de repente digo, joder, llevo un año teniendo esto muy claro en esta estructura, y a la hora ya de escribir lo que tiene que ocurrir, mientras lo voy escribiendo voy dándome cuenta de que y no la estructura, digamos, principal, el objeto Y principal, que no, eso se pero mantiene. el propio episodio, capítulo, sí, eso, a ver, Personajes terciarios incluso que...
yo intento leer mucho la propia estructura que estoy creando, revisarla muchas veces para no llegar a ese punto. Y hay una cosa que sí que me gusta, que es la mayoría de escritores, por desgracia, ¿no? Y es bastante habitual, es Ujú. yo quiero que mi personaje termine aquí y empiece aquí. Y en un momento determinado esfuerzo para que mi personaje cambie sin que tenga un sentido real de por qué cambia, Claro, ¿vale? Y cambia porque lo tengo que. No, yo al revés. Yo digo, si yo cuando hago una especie de mapa de situaciones, empieza aquí, tiene que terminar aquí. Pues para eso, aquí tiene que cambiar un poquito, aquí un poquito, aquí un poquito, aquí un poquito. Tiene que haber una evolución psicológica real del personaje. claro, De hecho, en antes del nombre es toda evolución psicológica de los personajes. Es decir, hay mucha acción, hay mucho tal. Hay un momento en el que la gente dice, no entiendo por qué hace esto. No lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. O sea, claro. lo entenderás cuando llegues al segundo libro y entiendas por qué esa persona ha hecho eso que dices tú. Es que no le termino de entender. No lo entiendes ahora, pero tiene un sentido después. Y cuando lo leas, verás que el personaje solo podía haber hecho eso. O sea, es que no le queda más opción que hacer eso. Claro. El propio personaje te empuja. Yo nunca entendí lo de, es que mi personaje me empuja. No, lo siento. Soy yo el que dirige a los personajes, pero dándoles a los personajes un sentido racional de lo que hacen. No lo típico de una persona que odia el agua y de repente se pone a nadar porque uno le dice no te atreves. Pues no, normalmente eso no funciona así. Claro. A ver, es que tiene que haber una coherencia. Me está gustando mucho porque me parece, es la manera de estructura que a mí me gusta leer, lo que estás diciendo. Mm. Pero claro, tiene que haber una coherencia, pero no solamente la coherencia de lo que el lector quiera porque el personaje le caiga bien o porque él piense que lo lógico es tal. Es que la lógica es la lógica de ese personaje, por su contexto, por cómo es, por si es más o menos inteligente, por muchas cosas, y es el autor el que sabe cómo tiene que evolucionar para que acabe de tal manera y las decisiones que tiene que tomar. Y si hay una coherencia y un cuidado y hay un cariño por ese personaje, se... Yo durante muchísimos años he sido, jugando a rol con los amigos, he sido máster, director de Sí. juego de rol. Y lo único que nunca me ha gustado es que ves personas, o sea, amigos que crean personajes fantásticos y que después son incoherentes. Y dices, ¿pero por qué? Tienes un personaje magnífico para esto, que te estoy creando la historia para que tu personaje haga esto, porque es lo que la lógica de tu personaje dice. Hmm. Pues no, es distinto. O sea, si tú eres un cleptómano, de repente no te curas de la noche a la mañana porque dices, no voy a robar más. No, no puede ser. O sea, Fíjate. hay cosas que son muy básicas. Pues ese tipo de cosas hay que llevarlas. Y es verdad que en muchas ocasiones se pierde. Y es verdad que yo ahora mismo es lo que no me gusta de muchas lecturas que leo, de bestsellers, de personas muy consagradas, que no tienen una coherencia argumental a los personajes, que te hacen lo que hace en cada momento porque es lo que necesita la trama, pero no porque el personaje empuje a eso. Claro. Sí, hay una cosa además, me hace gracia que lo toques, porque hace poco hablando de diseño y desarrollo de personajes, en otra entrevista con Fabián, que es autor de cómics, de webcómic, decía, como consejo a quien nos escuche, si quiere desarrollar un personaje, juega rol. Juega Dungeons and Dragons, juega Warhammer Fantasy, Sí, juega tal, juega Pathfinder, lo que tú quieras. Yo decía, además, añadía que siempre que yo juego rol, o cuando yo soy más de una partida de rol, me gusta que el personaje no tenga nada que ver con la persona que lo interpreta, porque va de claro, eso, va de claro. interpretar. Eh, y que intentes, o sea, me da igual lo que sea, ponme alguien que no tenga nada que ver conmigo, ponme un enano cruel tal, y voy a hacer lo posible para que sea coherente con lo que yo estoy interpretando. Y si tú consigues ver la esencia de eso, vas a poder luego tener una facilidad para diseñar personajes a la hora de escribir. Claro. Hay mucho máster que luego tiene esa inquietud por escribir las historias. Siempre salen Claro, cómics, cositas de las partidas. es que una historia de rol, una partida de rol, es una obra de teatro en vivo, en realidad. Sí, 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 sí. Y si el persona, y si quien tienes delante, el jugador, yo casi siempre he sido máster, pero cuando el jugador se mete, cuando el jugador desarrolla bien su personaje, es un gustazo. Es Ujú. decir, y hay veces que lo tienes que matar, porque lo tienes que matar, sabes que tienes que matarlo, porque hace falta, da igual los dados, tú lo sabes, que la pantalla del máster simplemente es para decir, justificar que voy a hacer esto en este momento porque es lo que hay que hacer. Y eso lo saben también los jugadores. Es un poco en plan de broma. Yo siempre les digo, esto es como el pressing catch. Que tú, la wrestling, esto.
Sí, Tú sabes que no se pegan de verdad. Tú sabes que yo los dados los tiro de verdad, pero tú te lo crees y yo me lo creo. En un momento determinado lo tiras ahí medio pues, para que haya... Y eso funciona así. Y eso es lo bueno, pero cuando tienes a un jugador que es coherente, pues tienes otro pues que de repente te cambia la forma de llevar la partida, no entiendes absolutamente nada y dices tú, bueno, pues eso que a mí me repatea cuando el jugador cambia sin sentido, eso es lo que intento evitar con todas mis fuerzas en mis obras. claro, Y claro, que claro, tenga un claro. sentido de por qué. Y bueno, y aprovecho de paso, que si no se me pasará, con lo de la dama blanca, ¿vale? Sí. He dicho que tenía que ser noruego. Y yo solo Ah, digo sí. yo siempre digo lo mismo. Cuando a la gente ha terminado el libro, ha leído el libro y dice, "Ah, el final es este". Digo, sí, es un final que está diseñado para eso y además es un final coherente. Tiene cosas Ujú. que quedan. Es que hay cosas que no están del todo cerradas. Digo, porque tu final es válido, pero no es el final correcto. Hay un final correcto, pero hay dos, tres interpretaciones distintas que además que también se sostienen, que están diseñadas está diseñado el libro para eso. Pues Ujú. una, la correcta, solo hace falta hacer dos cosas. Entender un personaje, no voy a decir quién, porque si no ya es muy, muy obvio. Y después, algo tan sencillo que muy poquita gente hace, cuando termina de leer el libro, que busquen la Dama Blanca en la mitología Ah, escandinava. vale, vale, Y vale. y con eso les va a dar esto, porque en el libro hay un montón de termina hablan de una leyenda noruega, pero no hablan más. O sea, se comenta pues como... Y es una chorradita que si tú lo lees, le das Una perspectiva, ¿no? una perspectiva distinta. Si entiendes ese Sí. personaje, esto es cuando llegas al final correcto, por decirlo así, que no es correcto. Cada uno. Y hay que me ha dicho, además, estoy diciendo, mira, Rude, el final es redondo, no lo he entendido, no le he dado más vueltas. Lo he visto, lo he sentido, lo he sufrido y me he quedado con él. Y no quiero pensar más en el final porque me ha gustado. Es decir, no, y no me expliques nada más. Y me parece muy bien lo que tú me dices, pero yo me quedo con lo que yo he sentido, que es una cuestión, pues, bueno, es una cuestión que Hombre, el es verdad lector que es dueño y señor. hay diferentes espectadores. Yo soy de los que termina de ver un... No soy muy cinéfilo, no soy muy tal, pero cuando lo veo, luego me quedo rumiando 4 días y haciendo teorías y tal y cual. Entonces, hay lectores de todo tipo y hay espectadores de todo tipo. Si quieres, vamos a entrar en antes del nombre, porque si no, se nos va a ir el Vale, tiempo sí, claro, y no sin problema tocamos. ninguno. Muy buenas, soy Christopher del futuro. Simplemente vengo para decirte que vamos a poner un teaser de la novela de R.H. Melian, de antes del nombre, para que no pienses que es un anuncio de YouTube que de repente ha interrumpido la entrevista, ¿vale? Es un vídeo que vamos a poner ahora y te dejo a continuación. Hasta luego. Mira, antes del nombre, es una saga que se llama Ecos de los Nombres Olvidados y el primer libro es Antes del Nombre. Ujú. Ya está terminada, ya está en proceso de corrección fina, ya está distribuido a una serie de arts. Si quieres, incluso te lo paso a ti para que lo puedas leer si te apetece, sin ningún tipo de compromiso. Y es una historia que empieza de una forma muy común. O sea, yo lo que quise hacer es, voy a empezar desde un punto de vista muy manido, ¿vale? Ujú. Y voy a decir una historia que va a ir abriendo si no tiene nada que ver con lo que la gente cree que va a leer. ¿Vale? Empieza Vale. con dos mellizos huérfanos que viven con sus tíos en una aldea de corte medieval que se llama Villa Serna, que está situada pues cerca de un paso hacia el sur. El libro, en el primer libro pasan un montón de cosas, pero bueno, ese es el inicio. Y empieza con una prueba de madurez. Es la prueba del primer brote, que es que los chavales eligen qué prueba van a hacer para demostrar que son adultos. Y cada Ujú. uno, pues, elige una cosa. Y el primer libro empieza como teóricamente no se tiene que empezar los libros de fantasía.
que es con que el chaval se despierta, habla con la familia, andan hacia el punto de donde están donde está el alcalde con la prueba. Empieza así, y empieza de una forma muy costumbrista. A mí me ha dicho, es que parece un libro muy costumbrista, es que el primer libro tiene que ser así, el primer capítulo. ¿Por qué tiene que ser así? Pues porque si no es así, tú no conoces a los personajes, que hay algún personaje de los que hay ahí que después te va a doler. Y es que si no lo conoces, no vas a sentir nada cuando pase lo que tiene que pasar. Claro, Guste o no guste. claro. No, Entonces, a ver, tiene que ser. A ver, cada uno puede dar la creatividad que quiere, pero cuando cuentas fantasía, tiene que haber una exposición, tiene que haber te voy a presentar mi mundo y lo tengo que hacer a través de algo que te sea familiar, costumbres, personajes que vayan de la mano contigo, sin hacer infodump y tal, pero es que es eso la es manera en la complicado, que... pero claro, hay que evitarlo a toda costa. Yo, por ejemplo, yo en ningún momento digo nada del mundo. Es decir, yo hablo de lo que ven. Hay dos personajes principales, Arben y Liriana, que son los dos mellizos, ¿vale? Ujú. Y cada uno es distinto. Van con su primo, Tafren, que es que cuando te pones a escribir el nombre dices tú, sí, sí, soy peor yo. Sí, toda la vida criticando los nombres que le ponen la gente de fantasía épica y yo les pongo peor los nombres. Es que eso es, pero intentando, pues eso, siempre que hay una especie de nexo común idiomático, es decir, si son esto, pues tienen que tener unos nombres que sean similares o que tengan unas raíces parecidas, ¿vale? Y todo el mundo tiene unos apellidos, pero como ellos son hijos de un soldado, no son hijos, no hay predestinación, no hay vas a ser así porque sí, no. O sea, todo lo que pasa tiene un sentido, que ahora no se ve todo, pero Ujú. conforme va pasando el libro, pues pasan cosas. Pues Ujú. el primer capítulo es eso, el segundo capítulo es la prueba a la que se enfrentan. Que escucha, que la puedas contar perfectamente, que al final estás hablando de 30, 40 páginas en total, que es, se enfrentan contra un tejón. La prueba de iniciación es capturar un tejón anciano que le llaman, que es un tejón del tamaño de un perro, que eso ya es un señor bicho. Pero esa es la primera, son los dos primeros capítulos. Son capítulos que es un capítulo muy que sí, que hay tensión, que se empieza a ver que no va a ser limpio, que al protagonista le hacen un corte majo y sientes el dolor, pero y empieza por ahí. Y a partir de ahí, los primeros 8 capítulos, por decirlo así, que se llaman Cenizas, es cómo cambia completamente el mundo de los personajes desde el principio hasta el final. Y pasan cosas. Y Ujú. debo decir que yo he tenido de mis lectores ARC uno que me mandó un mensaje que menos bonito, me decía un montón de insultos de, pero ¿cómo has sido capaz de hacer todo esto? Cacho, cabrón. Tal cual. Digo, porque es lo que la historia pensaba. Y dice, ya, ya, pero me ha roto el corazón varias veces. Digo, pero ¿qué hay que hacer? Oye, Y pues no qué pasa bien. nada. Y es lo que me pide la historia, que a mí también me duele cuando... Que eso sí, si ha leído la Dama Blanca, alrededor de demás, que a mí yo no tengo problemas para matar un personaje, nunca. Porque además, si yo creo un personaje, es para dos cosas, o para que sea el protagonista, para que se muera, o para que impacte mucho. Que no hace falta que se muera para que impacte, también, ¿verdad? Pero eso. Y la segunda parte ya del libro, por decirlo así, ya empieza con los dos puntos de vista, porque hasta entonces van unidos, y a partir de entonces, pues el segundo, tercer y cuarto acto del libro, pues ya es, por una parte, Liriana, la otra parte, Sarben, y las otras dos partes, pues son dos protagonistas nuevos que me dicen, ¿cómo metes en la página 200 dos protagonistas nuevos? Digo, porque es lo que corresponde, porque tú has visto esto y el total del mundo es inmenso. Tú estás viendo algo que es del tamaño, te das una idea de Nortal, que es la ciudad está de Nortal, lo que tú estás viendo inicialmente, donde está Villaser y todo esto, pues es como la Comunidad Valenciana. Pero es que el mapa de todo lo que pasa en el mundo es como de la punta del estrecho de Magallanes hasta Colombia. Claro. Estás Es hablando de que que es muchísimo más amplio. eso es uno de los dilemas de cuando empiezas a buscar remar a favor del ritmo o de facilitar la lectura o de la coherencia del universo que estás creando. Yo me he enfrentado a eso hace años. Vale, esto es un país. Hostias, es que crear un mundo
es un proyecto de vida que no me da tiempo en una vida crearlo. Entonces tengo que frenar en algún sitio. Y la historia que cuento es en un país y bastante es para recorrer un país. O sea, si te pones a verlo desde el punto de vista de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, bastante grande es recorrer una ciudad. Podría pasar un libro entero solamente de una ciudad, como puede ser Madrid, y que pasan todas las calles de Madrid durante todo el libro. Tendría contexto para contar lo que... Imagínate un mundo completo. ¿Dónde terminas de contar, ¿no? ¿Dónde pones ese límite? Es complicado. Pero bueno, es que al final tienes que extenderlo, porque si no, no tiene la perspectiva. Y la gente dice, vale, la gente sale y dice, me encanta la historia de Karn, que es otro protagonista, ¿vale? Y me encanta esa historia, o la de Carise. Dice, pero ¿qué pintan ahora mismo? Y dice, tú no lo ves ahora. Tú no lo ves ahora porque tú no tienes la perspectiva del todo. Tú tienes una parte muy pequeñita de lo que va a pasar. Tú has conocido a Liliana y Arben, que son dos piezas en un mundo gigantesco y en el que no son piezas importantes. O no tienen por qué ser piezas importantes, porque no hay ni predestinación ni historias. Tienen, por una serie de motivos, un poder latente que la gente dice, esto es un power-up. Digo, no, tiene un sentido. Y el sentido lo vas a ver en el libro 2, pero cuando veas el sentido dirás, ostras, claro, tiene cierto sentido. Es lo que te hace que evolucione la historia. Ujú, Pero bueno, es una historia que es amplia. O sea, son 185.000 palabras al final. La ujú. editorial mira que corte 40 o 50.000, que voy a decir que es alguna cosa muy concreta sí, pero no porque si corto no se entiende lo que vendrá. O sea, no lo que hay, sino lo que vendrá. Yo no estoy escribiendo para este libro en solo, estoy escribiendo para el resto. Y lo que sí Claro, que intento, y en este sobre todo, que es el que más me ha costado escribir, porque es el que más cariño, porque es una historia que nace de hace muchísimos años, muchísimos años. Vale, yo escribo lo que yo quiero escribir y le doy el enfoque que le quiero dar, pero yo quiero que no sea aburrido. Yo ujú, puedo contar muchas historias, yo puedo contarte la historia de mil maneras. Y la gente que la ha leído es los 8 primeros capítulos desde el 3 hasta el 8 no he respirado, te digo además, no he respirado, y yo tengo un capítulo, el capítulo 5 son 60 páginas, ¿eh? ujú. Y yo no tengo ningún problema por ser 60 páginas. Es que escribo capítulos muy largos ya, pero es que lo que necesita la historia. ¿Cómo corto esa parte? Es que si lo corto, mato el relato completamente, no puedo cortarla. No Ya. puedo. Y la gente dirá, es verdad, es decir, yo lo leí, me ahogaba, te ahogabas porque la propia historia dice, Rubén, eso me lo contaba el otro día un conocido que le manda el libro y dice, tengo un problema con tu libro. Y digo, ¿cuál? Y dice, como son capítulos tan largos y yo no me los quiero dejar. Dice, y el otro día entré y me dieron más tarde el trabajo, por eso digo, tío, no te pases, que me faltaba poquito y tenía que terminarle. Digo, tampoco pasa nada porque hagas la doblez en un libro. Bueno, en este caso, como son digitales todavía, pero bueno, es eso. Y en nada, el libro está pensado para sacarlo pues en unos días. Estamos terminando de arreglarlo todo, pues dependerá de 4 cosas, pues entre finales de junio, principios de julio. Si veo que se me va a ir mucho más allá de julio, ya lo dejaré para septiembre, porque lanzar un libro en agosto es matar el libro No, directamente y tampoco tengo intención de matarlo tanto. claro. Es complicado. Y ya está. Y ya estoy pues ya creando los miembros para la segunda parte de los 6 que hay, que se llamará Tras los juramentos, Ujú. que no te revela nada en sí, pero cuando tú ya lees el primer libro te puedes hacer una idea de por dónde van las cosas. Qué bueno. Mira, una cosa que ya aprovecho y te pregunto, Sí, claro. porque estamos hablando de fantasía y es una cosa que leyendo otro libro que acabo de terminar hace poquito, también bueno, fantasía épica, sí. Y pensaba, digo, ¿en qué momento dejas de desarrollar ambientación? Porque creo que hay una estrategia detrás de eso. Y en mi caso, por ejemplo, en su momento, pues tenía el nombre de las monedas, tenía el nombre de, puedes ponerte a hacer idiomas, crear vegetación propia, animales propios, tu bestiario, tus frutas, tu todo. Hay que parar en algún momento, porque si no, no avanzas, ¿no? Entonces, al final, en el caso del libro que leí, por ejemplo, se molesta mucho en esto. Su propia divisa, sus propias frutas, sus propios animales, su propio todo, ¿no? Con nombre propio, que está muy bonito. Y en fantasía a veces es
necesario y te crea una ambientación que conectas muy bien. En mi caso, no. En mi caso renuncié a ello. Dije, no voy a ponerme a liarme con nombres de monedas de diferentes regiones porque lo importante en esta historia es otra cosa diferente. Aquí es más conexiones, más relaciones, más cosas y no quiero liarme con y meter el nombre de una pera diferente, una pera azul que es. En tu caso, ¿qué tal ese equilibrio de ambientar, crear un mundo, digamos, desde cero? Eh, eh, es complejo, es complejo. Me pasó exactamente lo mismo que a ti. Es decir, al final tienes que valorar, ¿lo creo todo o me baso en un universo más o menos conocido, con cambios, pero que el lector no tenga que entender demasiado? No, Ujú. si yo digo que están haciendo un estofado de bráchili y tengo que explicar qué es el bráchili, pues para eso hago un estofado de nabo y no tengo que explicar absolutamente nada a Eso. un esto. En otro momento es verdad que habrá cosas que sí que diga, por ejemplo, cuando estoy hablando de Carl, que vive en otra zona del mundo distinta, pues sí que hablo de pues que se utiliza la hierba del diablo pues para curar. Y hablo de esto y ya está. Y no es más que una, pero se nombra de una manera natural, sin demasiada historia, pero Ujú. intento no llegar a tanto. La fauna es una fauna normal. Evidentemente hay animales distintos, por ejemplo, al principio no se sabe, pues la del tejón anciano, pues mira, ¿por qué le ha puesto este tío el nombre de tejón anciano? Pero cuando se hable de otro animal en otros libros, se hablará de anciano, que es una forma que tiene la gente de decir que son animales extraordinarios. Ujú. Le llaman así, pues cuando hablan de un venado anciano, pues un venado que tiene pues un venado del tamaño de un alce. Y cuando lo vea la gente, entonces enlazarán, no tienes que explicárselo todo. Claro. Una de las cosas que a mí me han dicho es que tú no explicas el sistema de magia. Digo, no puedo explicar tu sistema de magia cuando nadie sabe cómo funciona la magia de los protagonistas. No lo saben. Es una magia muy oscura que que tiene un coste muy alto, está muy inspirada en Conan, la Ujú. película de Conan, esa magia casi chamánica que tiene un coste, que lo que tú le das te lo pide, por ejemplo. Entonces, yo no te voy a explicar, no, mira, esta es la proporción adecuada de metales que tienes que ingerir para hacer esto. No, no funciona así no, es que soy magia blanda, no, no es ni magia blanda ni es magia dura, es la magia que tiene que tener el mundo, en un mundo en el que ya no existe la magia, Claro. o no existe de una forma explícita. Existe una orden que es la que canaliza todo el tema mágico y cuando se sepa por qué es eso, habrán pasado 3 libros y se entenderá por qué ha pasado eso. Porque además tiene un sentido y tiene un sentido que nace 1000 años antes, que es cuando empieza el tema del Imperio Ventio, que es una cosa que se cuenta pero se habla de forma natural. En ningún momento digo, y el Imperio Ventio está compuesto por la ciudad de tal. No, en ningún momento. Ni me pongo a hablar y hablo de monedas de oro. Ya está. Después, si en un momento determinado tengo que hablar que en este sitio se llaman ducados, en el otro se llaman reales y en el otro se llaman piezas, pues lo diré en el contexto de una conversación normal entre dos Claro. personas que sean de la misma región, que eso lo haré. Pero no voy a decir, no, es que los de Tablone son los ducados, pero los de Nortal utilizan piezas y los de 20 utilizan. No, 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 porque al final no. Le estás dando una información al lector que primero no procesa, que le obliga a ir a un glosario a revisar. Si yo el Sí. glosario lo tengo, quiero un glosario con los nombres, porque hay muchos nombres de personajes que pueden no acordarse, pero simplemente pero es una línea. Esto, por si lo quieren ver, y una pequeña guía de pronunciación, no por nada, sino porque si no tú ves Tabren con V y dices, ¿eso cómo se pronuncia? Pues se dice Tafren. ¿Y por qué? Pues porque yo decido que siga Tafren, ya está, es que no hay mucho más. Sí, sí. Pero quiero que el lector sepa si tiene dudas. Si no, si tú lees Tabren, Tafren, Tafren, como quieras, es que me da lo mismo. Cada lector le pone la cara al personaje, le pone la voz al personaje y cómo suena cada personaje. Si es que al final tú puedes Sí. querer hacer lo que quieras, que el lector hace lo que le dé la gana. Y eso es una de las grandezas de la lectura. Luego nos pasa como con el nombre del viento, el protagonista el nombre del viento, que cada uno lo pronuncia como puede, como buenamente puede, porque no lo voy ni a intentar. Pero sí estoy, estoy muy de acuerdo con contextualizar
y que lo que sea parte del mundo propio de esa historia, como los personajes lo conocen, se trata de forma natural. No es expositivo, no es te voy a dar ahora una cátedra sobre cómo es mi sistema de creencias. Cada vez que yo hablo de un dios del mundo real, no me pongo a explicarte toda la historia detrás de ese dios. Claro, Hablo de forma natural de él, ¿no? Y en fantasía, sí, a lo mejor luego en ciencia ficción, pues cabe otra cosa más, complicado también. pero en fantasía a mí es lo que me gusta como lector. Y al final, bueno, tampoco quiero criticar a los lectores, porque cada uno disfruta como quiere, pero también creo que hay que entender que si empiezas a poner ese límite, no acabas nunca. Porque, ¿por qué en tu historia hay un tejón? No deberían existir los tejones. ¿Ya? ¿Y por qué las casas están hechas de ladrillos? ¿Y por qué llevan ropa? Si es un mundo, te quiero Claro. decir, no acabarías nunca Y de al rascar. final tú te basas en lo que conoces un poquito pues para desarrollar. Por ejemplo, el Imperio Ventio, que se habla de una forma muy tangencial en el primer libro, no se habla. Pero yo tengo escrito 80 páginas de la organización del Imperio Ventio, cómo funciona a todos los niveles. Pero que de eso yo al lector le daré esto. Y Pero si para cuando ti, y yo, claro. claro, y cuando yo hablo de un prelado, la gente no sabe lo que es un prelado, pero verá que un prelado es una persona con mucha importancia dentro de el orden de la orden de la voz del mundo, que es como se llama la orden religiosa, que no es una religión en realidad. Que la gente dirá, "Pues no, pero no son religiosos, pero al mismo tiempo hay... Y eso la gente lo irá viendo. Mira, te voy a enseñar, ya solo por curiosidad, la tengo aquí al lado, un libro que utilizo ahora a diario para el segundo libro. Ajá. Legiones de Roma. ¿Para qué? Pues para ver cómo que tenga una cierta coherencia estructural el Imperio Ventio. ¿Es Claro, un es un imperio poco romano? artificial. No, no es un imperio romano, pero tiene cosas que sí que funcionan en un sitio y la organización del ejército es muy similar, pero no es porque sea una copia, sino es que si un imperio, o sea, si un ejército funciona es porque tiene una estructura. Tú Claro. no puedes meter, como muchos libros te ponen a 1000 personas y a un líder, pues sabes que eso no funciona, no puede funcionar en la vida. Es decir, en una batalla que sea una batalla compleja. Si salen campesinos por un lado y salen campesinos por el otro, pues sí, te funciona perfectamente. De Y hecho, yo no más en meto el nivel, batallas porque me da mucho claro, miedo. Y cuando lo meta, que lo meteré, será extenso y será crudo y será de meterse mucho en ello, pero me da mucho miedo meterme en batallas por eso, porque la forma creo que de contarlo bien es meterte al barro y meterte a ver cómo funcionaba la estructura, cómo funcionaba el militar, cómo funciona, claro, y hay que documentarse bien. Y mucho, eso mucho, es mucho. bonito, es divertido de narices, pero me da un miedo fatalmente. Afortunadamente, yo los libros que leo me resultan interesantes, me resultan divertidos, porque si te pones a leerte un libro de 500 páginas sobre legiones de Roma y encima no te gusta, pues, pues vale, pues muy bien, estás ahorrándote tú y vas a aburrir al lector, en fin, y escribir No, mucho, y después también validar, pues, joder, pues si tienes un amigo que es historiador, oye, mira, esta estructura de un ejército funcionaría, pues mira, no, porque tienes este problema y demás. Mira, no te has dado cuenta, pero has hecho una estructura que es exactamente igual que la tenían en los tiempos de Trajano los romanos. Ah, qué pues guay. bien, pues muy bonito, pues está bien saberlo. Pero sobre todo, yo es que lo que quiero es que el lector descubra la historia, no explicarle la historia. Es decir, yo hay una cosa que no aguanto de un libro de fantasía. No lo aguanto, nunca lo he aguantado. Que es que empieza diciendo, en la era no sé cuánto del año no sé más, tal, pasó, y pone una parrafada de 10 páginas y después comienza. Mm, Pues hombre, no lo termino, no me termina de gustar. Que hay a quien le gusta mucho, ¿eh? Que me parece muy respetable. Por ejemplo, yo El Señor de los Anillos, la parte de la explicación de los hobbits, me la saltó. ¿Para qué? O sea, yo quiero la historia, no quiero... Ya sabré yo si son... Es que leyendo el libro lo entiendes perfectamente, que son gente pacífica, muy de tomarse un té y fumar en pipas. Es que no hace falta una explicación tan detallada de que lo puedes disfrutar igual, pero no para la lectura, sí. claro, a ver, por eso digo que tampoco cada uno al final disfruta las cosas como la disfruta y le gusta lo que le gusta. La verdad que a mí me gusta que se vaya descubriendo de la mano de un personaje todo el contexto de una forma natural. En fantasía, ya te digo otra cosa, y depende también del tipo de fantasía, que hay muchos subgéneros. En ciencia ficción ya es otra cosa, en otro tipo no es otra cosa, Bueno, pero en fantasía. Hablando de fantasía, por cierto, fantasía oscura. O sea, todo antes del nombre épica y las oscura, siguientes. ¿Mm? épica oscura. Es fantasía épica En y fantasía épica oscura. oscura. Es que, claro, el problema es que la oscura, como se la ha comido otros géneros que no tienen nada que ver,
cuando se habla de fantasía oscura o casi grimdark, que no termina de ser grimdark completamente, pero casi es una fantasía en la que no hay buenos ni malos. Es una fantasía en la que no hay valores morales absolutos, no hay personajes que sean luz y otros oscuridad, y este es buenísimo y este es malísimo. No, no hay un bueno, no hay un malo, no hay un camino correcto y un camino incorrecto. De hecho, habrá para quienes uno sea el antagonista, pues para otro será otro. Sí que hay un antagonista común, un poquito para tal, pero que al final no es tanto lo que parece como lo que es. Al final, yo creo que la oscuridad está ahí, en los propios personajes. Yo cuando hablo de oscuridad hablo de los propios personajes, que no Claro. son personajes, no son buenos, pues ya está, y creamos la compañía del anillo y todos somos muy buenos. A mí el personaje que más me gusta de Los Señor de los Anillos es Boromir, porque es el personaje que más Realista. humano de todos. Sí. Es el más humano, es el que cede ante la tentación de conseguir el poder para poder ayudar a los suyos. O sea, y es un personaje muy humano. Sí. Y Faramir, por ejemplo, que es el hermano, pues yo no lo aguanto nunca, porque pues es perfecto. Pues no, o sea, Ni su no padre. eres perfecto. No sé si me explico. Eh, Y en eso es en lo que. Cuando yo hablo de definición de fantasía épica oscura, yo me refiero a eso. Ahora es verdad que ahora mismo no sé cómo llamarlo en realidad, porque le llamas Grimdark y hay gente que va a decir, no, es que es muy tal. Después, claro, como empieza con dos críos de 13 años, John Adult, no, lo siento, o sea, le puede gustar a un adolescente mi novela, seguramente, pero no va a tomar, seguramente no va a entender todos los claro. matices de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es el perder, lo que es el ganar. Ese tipo de cosas se van a perder Sí, si es no cierto. tienes unas Es cierto. vivencias. O sea, la pregunta iba por ahí porque, claro, hay que categorizar todo, ¿no? Hay que buscar subcategorías y cuando vas a publicar el libro, en qué sección lo tengo que poner? Tal. Y, joder, claro, yo pensando en eso, la fantasía épica es, eso lo tengo claro, el mío, ¿no? Fantasía épica es. Ahora, oscura, claro, hay realidad. La realidad es oscura. Hay mal, hay cosas. Pero ¿qué necesito para que sea oscura? Necesito que el contexto sea una caída en la que cada vez vamos a peor. Ya, pero es que mis personajes tienen momentos de descanso en los que se están riendo juntos, en los que de repente hay esperanza, de repente hay una... Bueno, tampoco voy a hablar de lo mío, pero quiero decir, No, a mí me qué interesa, ¿eh? significa oscura? A mí todo lo que sea compartir experiencias y más de lo que se hace en común me parece interesantísimo. Al final, es verdad que creo que estamos estructurando cosas que son muy similares en algunos aspectos y me hace bastante ilusión. Pero no, lo que quiero decir sobre todo es que me he enfrentado a esa cosa de cuál es la subcategoría exacta o correcta que tengo que poner. ¿Jóvenes adultos? Oh, quizá sí, un chaval de 16 años lo puede leer. Sí, pero cuando hablo de algo más existencialista, cuando hablo de las cosas, de la falta de propósito, cuando lo tienes todo, con 16 años no lo vas a entender. Con 30 sí, con 16 vas a ver aventuras, otras cosas, ¿no? ¿Qué significa oscuro? No sé si Es lo muy es o no. complicado. ¿Pero qué significa Grimdark? Mm, Es que es lo mismo. Y el problema de la etiqueta de oscuro es que se la apropia los dark romance, los romances oscuros estos, que no tienen nada que ver y que a mí me da un miedo atroz que alguien piense que va por ahí, claro, porque es que no. mis libros, el sexo es algo tangencial, que se habla con toda la naturalidad del mundo, pero no se basa en eso, ni muchísimo menos, ni es algo que está en el mundo, y en el primer libro ni se habla del tema, en el segundo se hablará porque se tendrá que hablar en un momento determinado, pero no es algo que sea decisivo para absolutamente nada. Claro. Entonces, pues ya está, eso es lo que me hace dudar de cómo llamarlo. Pero claro, fantasía épica normal. Claro, fantasía épica normal, tú lo llamas así. Pero el que se venga buscando un Señor de los Anillos va a decir, no, es que esto no es el Señor de los Anillos, es que esto es Hombre, mucho más crudo, es mucho más. igual que Señor de los Anillos, casi se puede considerar también oscuro si lo quieres enfocar, como que cada vez van a peor, como que hay un realismo, ¿no? Porque también se enfocaba Sí, mucho. pero al final es luminoso y bueno, y los personajes tienen lo de la plot armor que se le dice, en plan de broma, es decir, no le pasa nada porque es el protagonista. Y ya, no le pasará relativamente nada. O Y sea, si fuéramos un el que poco te coherentes, no viene, habría pasado de. el que se lea de mi epílogo
en el epílogo delante del nombre y vea cómo queda el personaje y dice, ostras, Pedrín. Y dice, ¿qué ha pasado aquí? Y dices, qué bruto. Pues un poco en plan así. Entonces, claro, son cosas que es muy difícil de encasillar. Pero me pasó lo mismo con La Dama Blanca. ¿Es un thriller psicológico? Sí, tiene parte de thriller, pero es que es más misterio. Pero es que al mismo tiempo, en realidad, es gótico en el planteamiento de muchas de sus cosas. Pero ¿y qué? Pues al final le pones una etiqueta por ponerle thriller psicológico con tintes de misterio gótico o de terror gótico y lo dejas ahí. Pero es que no está bien definido y así te vas a definirlo por Amazon cuando tienes que meterlas esto y dices tú, ¿y qué hago? ¿Y cómo meto esto? ¿En qué categoría meto? Además, Amazon te obliga a decir, elige 5 de estas y te pone las que Sí, sí, son. sí. Y digo, uff, yo qué sé, ¿dónde encajo yo esto exactamente? Y que no. Y es verdad lo que dices. Y no entro en los tropos, porque nos tiramos una hora, pero el tema de... Yo no, mira, yo estoy ahora ya empezando a publicitar en Instagram pues el tema de la próxima novela, la novela esta. Sí, Y una cosa que he hecho es, ¿qué es lo que no vas a encontrar? Yo no quiero decir lo que voy a encontrar. Es decir, yo no te quiero claro. revelar esto, porque si te lo revelo, estoy fastidiando a un lector parte de la trama. No, es que yo si no tiene esto, no lo leo. Vale, pero es que yo quiero que mi lector llegue y diga, ostras, y Claro. que no le haya telegrafiado lo que va a pasar, Es que o que parte si, o se lo telegrafío yo porque quiero que piense lo que va a pasar y le cuando lo engaña. vea diga, uff, o ostras. Es que si no, ¿para qué existe lo que decías, un plot twist? ¿Para qué existe? O sea, si tú ya me estás adelantando, tú no puedes crear algo o pretender consumir algo a gusto de consumidor porque la vida no es todo un menú del Burger King que tú puedas elegir, quitar tomate, poner esto y vivir pretendiendo que el arte sea eso, que el arte sea a gusto del consumidor y que no sorprenda y que no... Los libros, para mí, desde siempre, de toda la vida, cuando estoy leyendo algo, el libro que me gusta es el que digo, y a ver qué pasa ahora, y a ver qué pasa ahora, y cómo acabará este, y qué pasará con este. Esa es la gracia de la lectura para mí. El libro divertido es el que cuando tú te pones a leerlo y dices, todo esto va a ir por aquí. Y de repente dices tú, no, ¡Ostras! no sé qué está pasando, no sé qué. Yo pensaba que esto iba para acá, ahora ha cambiado completamente, ahora ha dado una Totalmente, vuelta. Y hay momentos en los que totalmente. tienes que, hay sendas transitadas que por las que tienes que pasar por fuerza, sí o sí, para que tenga una cierta coherencia argumental o porque el propio género te lo está pidiendo. Es decir, si yo estoy escribiendo fantasía épica oscura, pues si es épica tendría que haber batallas. Es que no le voy a desvelar a nadie esto, que no será la primera, será el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, o el sexto. Que evidentemente en el sexto va a haber una gran batalla. Pues ostras, es que cualquiera que sepa del género sabe que al final va a tener que haber una gran Claro, batalla de unos contra otros y se va a armar la de Dios. claro. Pero ese es el final del libro, pues no. Y para llegar ahí tienes que haber recorrido un camino y ese camino es lo divertido. Si yo te digo, no es así, pero romance, plot twist, y ya cuando llegas a lo de... Yo los tropos, con todo mi respeto, los tropos de los libros de romance no los entenderé en la vida. Yo tampoco. El chico conoce chica, pero lo deja por la madre. Pues si me has contado el libro. O sea, pero ¿para qué quiero leer el libro si me lo has contado? Lo escribí hace poco en redes sociales. A ver, en realidad, tengo que decir que lo escribí hace poco en la red donde te conocí a ti Uh y -huh. todas las personas que me contestaron están todas de acuerdo. Dicen, es que si tú me pones chico, conoce a chica, él se enamora primero, ella se embaraza y no sé qué, ¿para qué te voy a leer ya? Es que... Pero es que hay muchas lectoras y muchos lectores, ¿vale? Hablo de lectoras siempre, casi siempre, pero porque El género. el 60-70% de la gente que lee son mujeres. Sí, Y es eso sí. así. Pero si hay muchos lectores o lectoras que solo leen si les gusta los tropos, si van a buscar lo que quieren encontrar. Si yo al revés, si yo voy a ver una película no quiero saber nada de la película. Claro. Nada. Si a pesar de eso muchas veces, por lo que sea, porque haces conexiones mentales, porque te autospoileré, te autodestripas, mejor dicho, la película Claro. y ya te fastidias a ti mismo. Mira, yo lo pasé fatal en Interestelar. ¿Vale? Porque, por lo que sea, pues porque he leído muchos libros de ciencia ficción y tal, pillé el truco en la primera, y yo le iba contando a mi mujer lo que iba a pasar. Y decía, no va a pasar eso. Sí, Fastidia tener razón. Es que te fastidia tener claro. Y razón. decías, Sí, sí, sí. en el sexto sentido, no sé por qué mi mente hizo 2 más 2 y lo pilló a la primera.
y te matas te matas. Vale, pues lo puedo entender, pero imagínate que en un libro pones, sentirás lo mismo que con el sexto sentido. Pues Sí, ya revela lo importante del libro. Es que al no. final, Además, mira, te he dicho antes que yo como espectador soy de los que rumian las cosas y una de las cosas que más me hacen pensar es cuando digo, estoy a mitad de la película y digo, uy, creo que va a pasar esto y esto y esto. Y cuando termina la película y si esa película me hace pensar, es porque al final digo, ostras, pues no. Y entonces es cuando me pongo a pensar, a analizar, a decir, ostras, pues me ha gustado por esto, me ha gustado por esto, pensaba que iba a pasar esto y al final no pasó. Y todo eso es lo que me hace que disfrute tanto de la película como del proceso después de haberla visto y pensar en qué me ha marcado, qué me ha enseñado, en qué me ha inspirado también para escribir mis cosas. Y claro, tiene que ser porque me ha sorprendido. Si me pero voy a esperar lo que pasa. claro, a mí eso, te pongo un ejemplo muy claro. Es una película que ya es voz populi y prácticamente todo el mundo la ha visto. Dos, Club de la Lucha y Seven. Si a ti nadie te dice, si alguien te dice, pero mira al final, que al final te va a volar la cabeza, ya sabes que hay un truco ahí, ya sabes que, y es que Sí. por muy bueno que sea el truco final, al final no te sorprende lo que te tiene que sorprender. Si lo Mm, importante es que te vengan las cosas sin saber de dónde te vienen y te quedan un guantazo, claro. que evidentemente sabes que si es fantasía épica oscura van a morir mucha gente, que hay personajes que tú te vas a encariñar y se van a morir. Y lo sabes y lo tienes telegrafiado y lo sabes. Pero una cosa es que lo sepas y otra cosa es que digas, ah, y tú imagínate un libro de, y los padres mueren salvando a los hijos. No, no pasa nada, en Claro, mi libro no tiene nada que ver. es Coño, que pues ese es el entonces, punto. ¿te has cargado las primeras páginas? Claro, No ese sé, es es el que... punto, porque al final hay quien lo justifica así, ¿no? Como, sé lo que va a pasar, pero lo importante es el modo en que se cuenta. No, porque hay un contrato, ¿no? Hay un arquetipo. En fantasía sabemos que hay un arquetipo, sabemos que hay un viaje del héroe, por ejemplo, y después hay un viaje del héroe, ¿vale? Eso lleva existiendo siglos, ese tipo de estructura. Sí. Y sabemos que estamos en fantasía, sé el contrato que sé que me enfrento. Hasta ahí vale. Ahora, luego habrá mil maneras de contarlo, mil maneras de que haya un protagonista, que haya una figura de mentor, que haya una figura de mejor amigo, que haya lo que sea. Eso es una cosa. Otra cosa es lo que dices. El niño queda huérfano al final. No me cuentes eso. Eso no lo quiero ver. Es otra cosa. Claro, pues eso, estamos en una dinámica, pero es que hay gente que no lee si no encuentra el tropo. Ya, ya, Eso es ya. igual que las Qué raro. reseñas. El mundo de las reseñas de Instagram, con todos mis respetos, hay mucha gente que se lee un libro para poner cuatro cosas que pasan en el libro para hacerte una reseña superficial a más no poder, que no Sí. entiende realmente lo que está pasando y que termina con me gusta o no me gusta, que no, que no. Mira, yo he Es hecho peligrosísimo. análisis hace muchos años, hacía análisis de videojuegos en revistas y demás, y es todo lo contrario, yo no voy a hablar de si me gusta o no me gusta, yo te voy a dar una argumentación, te voy a decir después mi opinión personal, que yo no baso la nota en mi opinión personal. O sea, yo baso la nota en criterios objetivos, o lo más objetivos Claro, posible. Está bien escrito, no está bien escrito, mantiene la tensión, no mantiene la tensión, el final es abierto, el final es cerrado, ¿vale? claro. Y dentro de lo Pero que viene no te siendo por el voy, no, género, cumple. eso Mm. es. Pero no te voy a decir, mira, pues mira, a mí la Dama Blanca no me ha gustado. A mí me ha dicho gente, mira, no me gusta la Dama Blanca porque el final me parece muy abierto y me obliga a pensar, pues bueno, pues es una lección. Pero que te dice, hay una crítica, no me gusta la Dama Blanca porque yo lo hubiera terminado de otra manera distinta. Ya, pero que tú no estás valorando, tú Mm. lo puedes, te puede no gustar, pero no valorar el libro Claro. porque a ti personalmente hay una cosa que tú creas que un personaje que ni siquiera has entendido, Lo habría porque dicho no lo has diferente. entendido, es que Ya. no sé quién es muy pasivo. Sí, es que ahí está la gracia. Si lo pilla, si lo entiendes es una cosa, si no lo entiendes, ¿qué estamos hablando? Pues eso. El tema reseñas es peligroso. De hecho, cuando hice el podcast, hay personas a las que no les gusta eh, exponerse, hablar en directo, hablar como estamos haciendo ahora. Y dicen, no, pero te puedo mandar el libro para que haga reseña. Digo, es que no quiero hacer reseñas porque primero me ponen un compromiso en el que ya tengo como un favoritismo por la persona que es el invitado o quien sea, ¿no? Pero cuando hay, como decías, ese movimiento de que parece que tengo que leer 200 libros al mes, tengo que... Es que no estás leyéndolo bien, no estás adentrándote bien, no estás tal. Y cuando cabe esa duda de, pero de verdad me estás diciendo que has analizado 30 libros bien hechos, reseñados de verdad, con calidad,
Pues a lo mejor para eso están los tropos, para que sepas más o menos rápido de qué va y digas, pues esto me va a gustar. Entre eso y que la gente los pasa por la inteligencia artificial para que les digan lo que hay en Te los libros, resumen, que ¿no? después me hace mucha gracia. No, a mí no me gustó esto de tu libro. Dices que eso no está en mi libro. Eso te lo habrá dicho ChatGPT, pero yo no lo he escrito. No, hombre, sí, Ya, claro. Y te discuten, no, pues, sabré yo sí. que me estás creando un personaje que ni existe, con un nombre que no existe en el libro. La verdad es que me lo dijeron, digo, voy a mirar el libro, digo, a ver si se, no sé, qué ha pasado. Digo, no está bien, no. Pues eso, al final es lo que hay. La tiranía de la reseña, del resultado rápido y de no disfrutar. Yo, por También, ejemplo, sé que antes del nombre no es un libro para todo el mundo, es un libro para tener 600 y pico páginas. Que sí, que en el sector, bien, pero es que últimamente parece que la fantasía es así, 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 así. Y si te sales un poquito del texto ya no funciona bien la fantasía. Por ejemplo, a mí no yo no termino de enlazar de engancharme con Brandon Sanderson, vaya nombre, con Sanderson, no termina de gustarme. Yo puedo entender que a la gente le guste mucho, pero que una persona diga, no, es que no me gusta porque no es como, evidentemente que no es como, porque mi referente nunca ha sido Sanderson. Mis referentes son Tolkien, Tad Williams, Robin Hood, son eso, es decir, esos son mis referentes, no es Sanderson. ¿Cómo quieres que yo haga un libro que se parezca a Sanderson si yo no he leído Sanderson, pero no me termina de gustar? Es que si quieres esto, pues hay 1000 autores más que hacen unos libros muy similares, ya utilizando te esas digo, estructuras. Sanderson, yo no soy súper fan, pero tiene. Estamos llevando. Es que sabía que íbamos a llevar, siempre pasa igual. Sí, Pero normal. Sanderson tiene diferentes obras. El Antri se me atragantó 1000 veces. Nacidos de la Bruma es súper ágil de leer. No te diré que es una calidad brutal, pero es ágil de leer porque es como muy adaptable a algo tipo videojuego cinematográfico. Se Sí, lee. pues yo soy incapaz de leerlo. Yo Nacidos de estoy la con Bruma. Imperio Final y me atraganto de las 80 o 90 primeras páginas, soy incapaz de pasar y no lo consigo. Y lo tengo en la cabecera, digo, el día que me desvele a ver si. Y hay libros que se te atragantan al principio y después funcionan muy bien. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, leí hace muchísimos años los versos satánicos de Salman Rushdie, que Mm. las primeras 80 páginas son un disparate, en el sentido que no entiendes nada y dices tú, y esto lo dejo. Y Oye, un día estaba en la piscina, me cogí el libro, me traje el libro, me voy a poner a leer esto, pasé de la página y dije, y me encantó el libro. Y no tiene nada que ver con lo que es inicialmente. Pero sí que es verdad que son libros que se te atragantan y ya está. Con 100 años de soledad no pasa de los primeros esto y es uno de mis libros favoritos. claro. Igual que Melmo de Rabundo, que te comentaba antes. Pero cuesta, que no te digo que no llegue a. Pero que yo ahora mismo no puedo escribir con un autor que prácticamente no he leído. Es Claro. No, que no, claro. es lo que te exigen muchas veces los lectores. Ya. No, bueno, que te parezcas a lo que es, sí, las editoriales también, ¿no? Lo que se vende y lo que funciona. Y fíjate, me ha hecho gracia que Robin Hood es alguien que se le atraganta a muchas personas también, pero que a veces es muy densa con lo que describe. Sí, Tiene párrafos que son, digo, "Joder, cuando va a haber un diálogo, ¿no? Porque ya, pa, pa, pa". Y claro, a mí la trilogía de Batídico es de mis referentes para escribir, me encantó. Eh, pero claro, a veces que Sanderson, la ciudad de broma, hay mucha acción, es muy dinámico y se te puede atragantar, aunque sea una lectura ágil. Y Robin Hood, o Hood, no sé cómo se pronuncia, es una persona que a veces se enrolla como las persianas y sin embargo te lees los 3 libros, pa, seguidos y entran de y tirón. fenomenal. Es como G.R.R. Martin. Tiene partes que son muy Mm, ágiles y partes que son muy descriptivas. Y a mí me gusta la descripción. Yo eso de ahora es acción por acción, ya me gusta la acción. Me gusta algo aburrido. Pero es que hay que contextualizar. Es que si no contextualizas, o sea, si yo te puedo hablar que estás en un monasterio o en un convento y no te doy 4 cosas, pues van a pasar cosas y voy de un sitio para otro. Pero te tendré que decir que el refectorio es así, pero no una gran descripción, porque hay 4 mesas puestas con madera, que es amplio, que huele a pan quemado. 4 cosas. Es que si no te lo describo, ¿cómo vas a empezar? Si yo te estoy hablando antes del nombre, del inicio, te tendré que decir que viven en una casa humilde para que sepan que son humildes, que van por un esto, que se tropiezan con una abuela que le recuerda a la madre y dice, cantas como tu madre.
cosas. Yo no Claro. te voy a decir, no es que es un matrimonio, te voy a decir, te voy a contar eso y que Lidiana pone cara de tristeza cuando le está diciendo la vieja que le recuerda mucho la cara de su madre. Ya está. Y no pasa Claro. absolutamente nada. No, hay que contextualizar y sobre todo, bueno, lo he dicho por géneros y tal y cual, pero es que en fantasía, Es que es vital. a falta de infodump, tienes que contextualizar y tienes que hacerlo de la forma más natural, progresiva posible. Hay que tener... pero bueno, eso, intentar que no sea expositivo, que no sea una cosa académica de te voy a poner aquí un texto para que te aprendas de memoria la historia de este país inventado. Hay que A mí hay hacerlo... gente que me ha mandado un libro. Oye, Rubén, ¿me puedes dar tu opinión? Y yo siempre digo lo mismo. No me empieces una obra con 50 páginas de explicación de cómo funciona el mundo. No. Quizá me metes después. Yo hay un momento en el libro que sí que tengo que explicar cómo funcionan unas tribus. Y lo tengo que explicar. Y lo intento explicar de la forma más ágil posible, como si fuera un halcón pasando por encima del poblado. Claro, Para que más o menos. Pero vienes de un momento de mucha tensión, de mucha. Y en ese momento, pues viene hasta bien bajar un poquito el ritmo. Pero no lo explico en plan de. Y no, lo explico a ti. Te explico cómo funcionan para no decirte que porque el que gobierna esta tribu es las cosas son distintas. Yo no quiero decirte, es que Khan es súper disciplinado, es un tío tal y cual que ha revolucionado. No, te voy a decir, te voy a mostrar cómo están todos y cómo está el clan de este. Y tú solo vas a darte cuenta que, ostras, esto es distinto. Hay algo, y no te voy a tener que decir, es que es súper disciplinado, que lo vas a ver tú. Que cuando no claro. están de borrachera, esto están limpiando las yeguas. Y ya está. Es decir, Mira, una cosa que antes no he comentado, pero también me lo ha sugerido esto mismo y otra cosa que hemos dicho antes, que es, hace poco leí un comentario escribiendo fantasía que decían, claro, he escrito un montón de cosas describiendo mi universo, describiendo mi mundo, y al final, porque no cuadra, porque no coja, porque tengo que reducir, lo he hecho para nada. Digo, no, para nada no. Se verá. En alguna conversación, se verá para ti. Primero hazte una wiki y ahí lo tienes tú todo para tú mismo recordar por qué estaba. Pero se verá en la forma en la que los personajes interactúan. Cuando están tomándose una cerveza y uno menta a algún dios, que no hace falta que hayas explicado en 7 páginas qué dios es ese, pero lo menta uno porque, yo qué sé, estornuda y otro en vez de decirle Jesús, le da una referencia, estará, se verá. Ese no es trabajo perdido, es trabajo de contextualizar y es trabajo para ti, que a ti te va a aportar a la hora de escribir tu historia. Claro, yo no quiero decir que yo lo haga bien, pero justo hablando de lo que dices, yo tengo un bloque expositivo de voy a explicarte cómo funcionan las habilidades en el capítulo 30 y pico, porque hace falta que hasta entonces nada, esto natural. y por la propia historia. Es decir, es que al final, y habrá un momento en que le tenga que explicar a los personajes. Yo parto de que los personajes conocen un pueblo de 168 personas, que es Villa Serna, y no se de ahí nunca, nunca. Entonces, hay un momento en el que se habla de que una chica una de ellas está volviendo por el pueblo, o sea, por el pueblo, por la ciudad, que es una ciudad inmensa, es una ciudad completamente distinta a lo que es Villa Serna, y tiene sentido escribir lo que es el pueblo porque tiene sentido. Pero no lo voy a hacer antes. No voy a poner. Y estar en Nortal. ¿Y Nortal es una ciudad preindustrial? No. No voy a decir que hay unas chimeneas. Que no voy a decir lo que están haciendo las chimeneas hasta en el libro 2. Y explicarle de la forma más natural posible. Para no agobiar al lector. Claro. Pero bueno, al final después tú puedes creer lo que quieras, que después el lector interpreta lo que interpreta. Como el lector diga esto es aburrido, es aburrido. Ya está. O sea, por muy divertido que te parezca, interesante. Si tú un lector te dice esto es aburrido, es aburrido. Por una para él. Y hay gente a la que le gusta mucho perderse, a ver cómo era la fuente, la estatua, el pasillo, el puente que conecta con la ciudad, y le gusta leerlo, le gusta perderse en eso. En mi caso, por lo menos, se me olvida. Cuando me pones mucho rato así, son datos que al final no tengo muy en cuenta, pero bueno, es verdad, hay diferentes tipos de lectores, por eso también hay diferentes tipos de obra. Me voy a saltar algunas cositas porque te iba a preguntar, bueno, yo por supuesto tema redes nada, tema de los tropos ya me he tirado suficientes piedras sobre mi tejado, así que Y los dos, no te preocupes, hemos hecho una legión de haters, no pasa nada. lo voy a... Bueno, eh, nada, por mi parte, hemos hablado creo de las tres, bueno, de las Sí, dos obras que tienes en Plumas y antes del nombre que va a salir próximamente, sin prisa ninguna, si... con un poquito de suerte en 3, 4 semanas y si no, pues ya lo postergaremos para septiembre.
Y bueno, claro, por supuesto, cuando esté antes del nombre, si quieres promocionarlo un poco más, el canal está aquí a tu disposición. Muchas gracias. Y salvo que, bueno, alguna cosa más que quieras decir antes para despedirnos, pero ya vamos, No, ya no, se no, nos llega creo el que tiempo al final. te había dicho yo que no hablo mucho, pues, te he mentido. Lo siento mucho. No, está Claro, genial, pues. cuando hablas con alguien de un tema que es común y demás, la fantasía es. Sobre una puntualización, has dicho que la ciencia ficción está bien en Infodump. No hace falta el Infodump tampoco en la ciencia ficción. La buena ciencia ficción no lo tiene. Hyperion no lo tiene prácticamente. Mm, Eh, el juego de Ender no tiene más que 4 cositas. Isaac Asimov hay libros en los que hay una barbaridad, pero hay otros en los que ni lo toca, como los propios dioses. claro. Ni siquiera es necesario. Creo que no es necesario, como todo. Puede Depende, ser, es verdad que es un género que es más dado a explicaciones largas y pesadas, sí. pero no es necesario. Te iba a decir antes, hablando de géneros, fantasía épica, quizá, fantasía oscura, no lo sé, pero al final lo que más me encaja, es decir, he hecho un shonen. He hecho... Ayer me decía, Sí. has hecho un isekai, o un isekai no, pero un shonen, un One Piece, una cosa así de grupo de aventureros que se juntan, Sí, eso a lo mejor sí. Y eso no lo tengo en Amazon para ponerlo. el shonen en sí mismo no es un género es muy habitual, tiene tropos de la fantasía habitual y al final es lo mismo, o sea, es por el mismo derrotero. Y a todos nos gusta tener un personaje con el que más o menos te puedes medio identificar y que mole y que sea overkill, Al pero también es final, verdad que tienes un que jugar poco, mucho con eso. un poco en las películas, la dinámica de Aragorn con Legolas con Gimli no deja de ser ahí un poquito, Claro, un no, poquito eso. es que en todo es así. Es decir, el personaje eh, fuerte gusta y al Mm, que no le guste, y cuando tú lees antes del nombre, hay un montón de la gente, ¡oh! Porque me lo han dicho, hostia, qué final, no sé cuánto. Ya, que muy bien. Pero para llegar ahí tienes que. No puedes tener un personaje que siempre esté por encima del resto. Y si lo tienes, tiene que tener un sentido. Y si tiene ese sentido, que no, quizá no se sepa ahora, se sepa dentro de 2, 3, 4 libros. Cuando claro. se ve, dices, ostras, y es que no solamente es una bendición, es una maldición al mismo tiempo, lo que está pasando. Y todo tiene un coste. Y no puedo hablar mucho de la saga, porque la saga la conozco yo y la conoce mi mujer, que cuando le expliqué todo le voló la cabeza y digo, dice, Rude, ¿vas a escribir eso en realidad? Y digo, yo, sí, te van a odiar. Y yo, ya lo sé. Sí, pero yo sé que la gente me va a odiar. Qué Digo, va guay, a pues ser a ver peor que con si, el final de Juego de Tronos. Que hay a quien le encanta y a quien no le gusta nada. Pues eso, ¿eh? claro. A Pues ver, eso. molar mola, lo que pasa es que luego te quedas jodido, pero quien Sí, disfruta ese sí, tipo de sí. lectura. A veces que somos un poco masoquistas también los lectores de este tipo de géneros, que Sí, nos sí, putean sí. Y cada vez más. Es decir, a mí me ha llegado a decir un lector, decía, no me gusta Tolkien porque termina bien. Dices, ya, termina bien relativamente, yo no quería optimismo. termina en el olvido, pero aparte de ese pequeño detalle que la gente no entiende, solamente hay un personaje que realmente termina bien, que es Sam, que Mm, es el protagonista, sí. en mi opinión, En la absoluto sombra, del libro. el protagonista en la sombra. Sí. Pues bueno, pues ya por, por ir cerrando, nada, antes del nombre, yo estoy muy pendiente, me llama mucho la atención, creo que todo lo que hemos hablado en cuanto a la estructura, en cuanto a saga fantástica, es súper atractivo, así que estoy muy pendiente cualquier día que esto avance, porque me imagino que es un proyecto que va a llevar bastante tiempo, parte uno, parte 2, parte 3. Yo estoy a tu disposición para volver a hablar del tema. Entonces, Rode, hasta aquí el podcast de hoy. De nuevo, te agradezco mucho que hayas participado. Muchas Espero que te haya gracias a pasado bien. ti. Ha sido un placer. Han pasado 2 horas volando, volando. Y yo pensaba que esto iba a ser cortito. Digo, no vamos a ver ni de qué hablar. Un placer, y cualquier cosa que necesites y demás, pues puedes contar conmigo. Igualmente a tu disposición estoy. Y el resto, pues nada, como siempre, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado aquí y hasta luego.